reclamaba la gente de Libertad era un lateral a favor. Fue un despeje de César Castro y Diego Viera pateó la pelota hacia afuera. Lo que señala la gente de Libertad es que Diego Viera pateó la pelota hacia afuera, estando ya la pelota afuera. Ahora corrige su decisión Carlos Paul Benítez, es lateral a favor del Gumarelo. 4 de juego, primera parte, 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 19 minutos del primer tiempo, van empatando Independiente, Campo Grande y Encarnación en el arranque de la división intermedia. La pelota de Ernesto Caballero jugando para Martín Cáceres, con Lucena, retrocede todo con Viera, buscando la salida del Gumarelo. Liga de cuentas de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Elegí Barta. Intentó llegar a la pelota pero no alcanza. Fretes, le va quedando René Rodríguez por bajo jugando para Esteban Maidana. Maidana para el arquero. Hablamos de Servino otra vez con Maidana. Maidana y el pelotazo largo que cae en terreno de Libertad buscando Brian Fernández de espaldas al arco. La presión de Martín Cáceres. Se escapó Fernández. Controla bien Néstor Jiménez. Juega para Fretes. Va saliendo el equipo de Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no al exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Que van empatando Libertad 2 de mayo 0-0. Y su seguro Chaco. 20-30 la nueva olla, Cerro Porteño frente a Tembetarú. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mil empeños, venta loco, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Sube Iván Ramírez, quiere ganar fondo de cancha, la pelota por línea de fondo, para salida sin niño. Ambiente, me dice Gustavito, ahora están ingresando los muchachos de la escolta. Por eso se escucha todo el, dame, arriba, abajo. El grito que se escucha allí de fondo son los protagonistas de los jugadores tanto de Guaraní, así, de Libertad, como también del 2 de mayo. Ahora están ingresando los integrantes de la escolta. Claro, sí, parece un formato modo pandemia en su momento. Vienen en familia, van llegando los hinchas. Lo bueno es que, repito, es campo. Y al parecer ya no se vendrá la lluvia en las próximas horas. Ojalá que sí que se venga por la lluvia de goles aquí en la Huerta. Saque de mente para el 2 de mayo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 desde el año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. Martín Cáceres con la pelota jugando para atrás con el arquero. Hablamos de Rodrigo Morínigo descargando fútbol otra vez con el uruguayo, con Martín Cáceres. Deja por el medio con Ángel Lucena. Va el pelotazo largo para Tacuara Cardoso, que pica cerca del área. La cobertura de César Ramírez. Golpea de cabeza con Cordén en el medio. Se viene Sanabria para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valorar en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillano 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La salida para el conjunto de Libertad se muestra por el medio Ángel Lucena. Lucena pone la pelota con Diego Viera. Viera otra vez con Lucena, que es opción constante de salida de Libertad. Descargando fútbol sobre el sector izquierdo para Martín Cáceres. Aplica el freno Cáceres, levanta la cabeza. Va a retroceder con Lucena. Juega, mueve en su terreno el Gumarelo. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavi acaricia con unos 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavi, acaricia. Hugo Martínez tiene la pelota en campo de los de mayo. Se asocia con Martín Cáceres. Va el zaguero Charrúa. Descarga sobre el sector izquierdo. Allí tiene la pelota metiéndose en el Garejo. Otra vez con Martín Cáceres. Todos de mayo replegado para esperar al Gumarilo. Intentar de salir de contra. Viera levanta la pelota. Pica Ramírez. Libertad tiene el balón buscando el primero. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirlo en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar para seguir protegida. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. ¿Qué le advierte el árbitro Martín Cáceres? Una cuestión con respecto a su indumentaria. Vamos a confirmar de qué se trata. Sale ahora. Tiene aparentemente un problema en una de las medias. Sí, ahora está arreglando la cuestión de las medias. Las está componiendo porque las tiene
digamos, no la tiene bien como corresponde, ajustada como corresponde. Le está poniendo una especie de venda negra, que hace combinación, por supuesto, con las medias negras de Libertad para este partido. De momento Libertad con 10, porque Cáceres se le ha un costado a arreglar su cuestión. Habrá salida para el 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, fecha número 11 de la apertura. Van empatando 1-1 Defensa y Justicia y Tigre. En el equipo de Tigre está jugando Alfio Oviedo de titular. Empezó desde el inicio. La pelota de Morínigo se hace todo lindo. Ahora Martín Cáceres pide reingresar. Justamente Martínez le estaba indicando algo allí al juez Carlos Paul Benítez. Lucena y la salida para Libertad. En Josep Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber oficial. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en Nimbú. Venta 0183-309-813. Re San Justo Hierros. Ernesto Caballero jugando rápidamente para Lucena. Lucena levanta la pelota sobre la banda derecha. Pica Ramírez, 3/4 de terreno. Levanta la cabeza, coloca centro, pelota arriba para Tacuara. No pudo controlar bien. Tacuara cayó al área. No existe falta. Aprovecha y sale Servín. Se queda con la pelota el arquero visitante. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro Primavera Concepción. Mañana, señores, en Villa Lisa, 18:15, Meliano Luqueño, Nitagua, 20:30, Recoleta Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que van empatando Libertad 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Martínez con la pelota para el equipo liberteño. Va Hugo Martínez, pisó terreno rival, descargando para Fretes, pica bien sobre la zona zurda, aplica el freno, retrocede para Ernesto Caballero. El Caballero para Martínez, Martínez juega para Lucena. Está la presencia de los volantes liberteños en campo rival. Ernesto Caballero tiene que retroceder todo, lo hace con Viera. Desde el fondo vuelve a comenzar el Gumarelo. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro Primavera Concepción. Logra evitar el córner Rodríguez, despejando desde el fondo de la pelota para Sanabria. Busca el contragolpe, el 2 de mayo, no hay falta. Recaptura bien Melgarejo. Avanza Libertad con Lucena. Lucena con la pelota, juega para Viera. Está en terreno del 2 de mayo. Coloca para Melgarejo, pierde ante la marca de Díaz. Intenta recuperar Ramírez, le queda Melgarejo a insistir Libertad. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula saque el IBM de todos los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprándote desde la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aparte de Independiente Encarnación, en la jornada 1 de la intermedia, San Lorenzo enfrenta a Pastoreo. Hoy 20-30 horas, Cerro Porteño Tembetaré, en el estadio La Nueva Olla, con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el bar estará Ulises Mereles. La pelota de Ernesto Caballero, se viene Caballero, deja para Lucena, va Libertad por el primero. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, Antec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. La temática del partido es 2 de mayo, esperándolo al equipo de Libertad que propone y tratar de salir de contra. Sí, bien paradito en el fondo, ordenado, toca, rota, mueve la pelota. Libertad no puede generar, por lo menos hasta esta parte, alguna situación de riesgo hacia el arco de Serín. Igual queda mucho y Libertad no tiene inconvenientes para tocar, para dotar, para encontrar ese hueco en casi 13 de partido. Está en un ritmo de amistoso el partido, por lo menos del lado de Libertad, que sabemos que tiene con qué para acelerar en algún momento, pero que hasta esta parte, repito, 2 de mayo está en el plan de aguantar, de esperar y jugar de contra. Cerca de los 13, señores, el partido está 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Ramírez tocando la pelota para Hugo Martínez, carga Libertad sobre la banda derecha con Ramírez. Iván Ramírez quiere colocar al centro, prefiere asociarse con Ernesto Caballero. Caballero casi la media luna, juega para Fretes otra vez con Ernesto Caballero. La pelota para Martín Cáceres, está reclamando algo Sergio Aquino. Va Martín Cáceres en campo rival, juega para Viera. Los zagueros de Libertad están en terreno rival. Lucena tratando de jugar con Martínez, sigue presionando el Gumarelo. Materiales para la construcción, Perro Par es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Perro parece a 43 años construyendo contigo. Precio
Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Mejor Libertad cerca de los 14. El partido sigue 0-0. Los viernes descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. Ernesto Caballero con la pelota, jugando para Martín Cáceres, Cáceres para Lucena. Lucena es el que tiene el balón en mitad de terreno, campo del 2 de mayo. Juega para Ernesto Caballero, la presión alta de Sanabria. Lucena zafa, escapa aunque retrocede todo con el arquero. Morínigo jugando con Martín Cáceres, va tocando Libertad todavía en su terreno. Pide tu préstamo Pymes en Banco, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, 71 litros fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Sube Fretes, el testazo, impacta la pelota en Rodríguez y es tiro de esquina sobre la banda izquierda para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí, sobrepasó 3/4 de cancha y metió cierta aceleración el equipo de Libertad con este centro, buscando la presencia de Fretes, que buscaba meterse de forma sorpresiva allí a espaldas del defensor del 2 de mayo. Llega a conectar, pero antes pega en la cabeza del hombre del 2 de mayo y es tiro de esquina a favor del Gumarelo. ¿Quién le pega a Germán? Hugo Martínez. Martínez y el córner, pelota bien arriba, el testazo de Ernesto Caballero, fallido, equivocado. Le queda el rebote y va a sacar Fernando Díaz para el 2 de mayo. Shell baja el precio de sus combustibles 300 guaraníes menos por litro. Shell Power, Nafta, Fórmula Super y Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaika. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Que siguen empatando Libertad 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. ¿Quién está sentido en el local? Lucena por falta de Castro y la gente de Libertad le reclama la tarjeta amarilla para el capitán del 2 de mayo. El árbitro solamente sanciona la falta. Fue una pierna levantada que había impactado más o menos en la zona del estómago de Ángel Lucena. El árbitro solo sancionó la infracción. Tiro libre en ataque sobre la zona derecha para Libertad. Así como la albirroja dejó toda la cancha, Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial de la albirroja. Cámara picado JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Rey JMC Paraguay. Vendrá el tiro libre a favor del equipo Gumarelo, le va a pegar Ramírez, campo rival, pasa por encima de la pelota y finalmente le va a entrar al esférico Lucena, en realidad pase corto para Ramírez, devolución para Lucena, juega por abajo, va corriendo Martínez, otra vez para Lucena, cabecera del área, buena descarga para Martínez, se escapó de la marca de Díaz, corre Ramírez, ganó fuera de cancha, colocó el centro al área, Servín saca con golpe de puños, insiste Martínez, presiona Libertad que quiere el primero. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana por la ficha 11 del torneo Apertura, Emiliano Sportivo Luqueño en el estadio Luis Alfonso Llani a las 18:15 horas con el arbitraje de Darby López. En el bar estará Fernando López. Le cuesta la salida al 2 de mayo, Libertad cada vez más cerca del primero. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.com.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Ramírez tiene la pelota jugando para Ernesto Caballero. Caballero pone el balón con Viera. Y la salida para el equipo de Libertad. Juega con Martínez. Con Lucena. Lucena con Viera. No se apura Libertad que va moviendo en terreno rival. Con Mango Cobra concurre a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La pelota en poder de Lucena. Lucena juega para Viera, que pasó a jugar sobre el lado izquierdo. Corre Hugo Martínez, atento. Se queda Cerdín con la pelota. Habrá salida para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablara en Quitadol Estelasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Unidos y Bellana 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando, señores, que el domingo se cierra esta jornada 11 del torneo en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico, 18:30. Nacional recibiendo a General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No rompo por frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La pelota de Sanabria, sí. A nuestro amigo de Fasardi, porque está esperando ya el inicio de Guaireña en la intermedia. Está en sintonía. Saludos al amigo Rafa. Sí, señor. Juega Guaireña mañana ante Capiatá.
Vicente Gavieta. Sí, el estreno de Guaireña en la intermedia. Fecha 1 de la intermedia. Allí cerca está la zona de José Fasardi, a unos 40 kilómetros de Villarrica. Pelota que corresponde a los de Mayo. Ahorra con 140.000 guaraníes en afiliado de la Caja Mutual. Te brinda beneficios, solidaridad, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Atención que se viene el equipo de los de Mayo. Castro pisó la área, colocó centro. Martín Cáceres. Martín Cáceres saca la pelota al fondo. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí ganó Castro, últimamente en la posición de volante por izquierda. El jugador conocido también como lateral Castro. Buena proyección de este jugador, de esos centros complicados. Evitó cualquier tipo de inconvenientes. Sacó por un costado con toda su experiencia allí Martín Cáceres. A ver cómo anda en el juego aéreo el gallo norteño. No aparece como favorito en este partido, pero quiere dar, ¿por qué no?, un picotazo. Quiere dar un picotazo al repollo en la fecha el gallo. Le va a pegar a la pelota Romero. Atención sobre la banda izquierda con la pierna derecha Oscar Romero a la orden del juez. Buscando el primero la visita. Otra vez ordena el árbitro del partido. Se dilata el córner, Darío. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros de carrera. Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Increíble. Qué manera de desperdiciar un córner con esta cuestión de jugar en corto. Y ahí le terminó reclamando con Nada Romero. ¿Qué hicimos?, le dijo. Porque estaba cantado que los dos jugadores de Libertad le estaban esperando toques cortos. Lo más fácil era el centro directo. ¿Para qué armar la jugada de pizarra si en este caso no se iba a poder? Con lo que le está costando llegar al 2 de mayo, desaprovechó este tiro de esquina. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Villa Jorge. Están empatando Libertad 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Va a sacar Viera para el equipo local. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 3457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Militones 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Otro que reporta sintonía también, hincha de Guaireña Fútbol Club, el amigo Luis Enrique. Sí, reporta sintonía, Luis Enrique López. Saludo para él. Fanático de su Guaireña, querido también, reportando sintonía. Cuando carga Libertad Melgarejo para el primero, vino. El arquero termina sacando, pide en posición adelantada. Reclaman todos los del 2 de mayo, se desespera Jiménez. Definió de cabeza allí Melgarejo. Bien por Servín, balón al fondo, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Fue buena la chance aquí de Melgarejo, que se lamenta, pero logró conectar en una muy buena acción de Martínez, que ganó desde el perfil izquierdo del centro de este cabezazo. Muy buena respuesta del arquero Servín. Esquinado, pelota difícil para el arquero de 2 de mayo, pero respondió muy bien. Sigue reclamando la gente de los de mayo. Vendrá el córner. Pase corto de frente para Martínez. Martínez al centro. Le queda atención a Ernesto Caballero. Tira. Servín vuelve a salvar el arco del 2 de mayo. De vuelta. Córner para el Gumariló. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La anterior y esta, un par de tapadas importantes, de las mejores dentro de esta etapa que casi no tuvo emociones. Y ahora sí, en un lapso de segundos bastante activo, el arquero del 2 de mayo tapando este derechazo a Ernesto Caballero, y en la anterior el cabezazo a Melgarejo. Le va a pegar de vuelta Hugo Martínez sobre la banda derecha, arco de la tribuna sur. Ordena el juez, Libertad buscando el primero. 22 prácticamente de esta etapa inicial, 0-0 el partido. Va el puntero por el primero, pelota arriba, el testazo equivocado de Viera. Estilo de portería para los de mayo. San Isidro, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. San Isidro, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Va a sacar desde el fondo Servín para el equipo visitante. El juego 0-0. Cristal Caos, exportación a colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Ernesto Caballero por el medio. Se equivoca, la pelota le va quedando. Por ahora Castro, capitán de equipo de la visita, jugando por mitad de terreno con Cornet para Díaz, sube. Va Díaz con la pelota, va retrocediendo todo. Le queda el esférico al zaguero Ramírez. Toca el 2 de mayo en su terreno. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana 20-30 horas, Recoleta Olimpia en el Estadio Luis Salinas de Itagua, con el arbitraje de Darvis Benítez. En el bar estará José Méndez. Castro con la pelota, buena acción. Cornet tiene el gol. Cornet tira.
cerca del poste izquierdo de Morínigo, que quedó enganchado, observando dónde iba esa pelota. Gran acción en ofensiva de la visita, definió Cornet, se salvó Libertadiño. Esta fue buena a favor de la visita, el cuadro norteño. Tremendo zurdazo de Cornet, buena conexión con Castro. Quedó parado el arquero Morínigo, pasó cerquita del poste izquierdo del arco defendido allí por Morínigo. Una buena llegada del 2 de mayo. Ahora sí, como que se va encendiendo el partido. Dos intervenciones importantes de Servín, producto de la llegada de Libertad, y ahora la réplica del cuadro norteño. El partido sigue 0-0. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comes y par tu mejor opción. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Pateita, Huá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota en poder de Viera. Viera se está metiendo en terreno rival, jugando para Tacuara Cardoso. Anticipa Ramírez. Ernesto Caballero recaptura por el medio. Descarga, juega para Martín Cáceres. Cáceres está solo. Pone la pelota sobre línea central para Ángel Lucina. Único amonestado en el partido. El balón le queda a Martín Cáceres. Toca Libertad en terreno de los de Mayo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos para Itero. Pizza o pizza, probaste, te gusta. En Concasa, empezá tu historia con pasaporte duradera, que a ladrillos te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hablando de la intermedia, mañana Guaireña, Capiatá, Tacuarí enfrenta a River, jornada 1 de la división intermedia. Minuto 39 el primer tiempo, va ganando Independiente de Campo Grande 1-0 a Encarnación. Está ganando entonces el conjunto de Independiente de Campo Grande frente a la representación del sur del país. Cuando va Martín Cáceres para recapturar, iba picando Cornet sobre la zona derecha. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro Chaco indica Jorge. Están empatando Libertados de Mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Saque de costado sobre la banda derecha, Campo River para la visita. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Viera tiene la pelota para el conjunto liberteño. Viera eleva en terreno del 2 de mayo. Va saltando Tacuara Cardoso. Qué bien bajó para Melgarejo. Lo acompaña Martínez. Está frente sobre el lado izquierdo. Melgarejo no soltó la pelota. Le reclama Tacuara Cardoso, que va recuperando. Pone la pelota sobre frente. Se aplica el freno. Lo ve subir sobre el costado izquierdo. Pica Jiménez. No lo vio Jiménez allí para devolución a Fretes. Le queda Viera. Va a insistir Libertad por derecha con Ramírez. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Explotamos todo en Bristol, Black Friday y todo marzo. Hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. De los dos entrenadores, ¿quién da más indicaciones, Germán? Por lejos, Felipe Jiménez por sobre Sergio Aquino. Felipe Jiménez, que le reclama constantemente a sus jugadores que no pierdan la concentración, que mantengan la atención, y también en ciertas jugadas ha protestado el cuarto árbitro César Rolón. Carlos Paul Benítez no lo escucha a lo lejos, se descarga con el cuarto César Rolón. Está cargando el 2 de mayo, atención, se mete Romero, apertura por la derecha, juega bien para Rodríguez, colocó centro, balón arriba, al testazo equivocado de Romero, pelota al fondo, tiro de portería para Libertad. Desde los viñedos de la 12 Mendoza, acá Copas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresa a rombo.com.py. Rombo César de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El domingo por la intermedia, Carapeguá recibe el 12 de junio de Villa Ayes, Resistencia enfrenta a Guaraní de Fran. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Qué bien se metió Melgarejo en diagonal, pero se equivoca en el pase. Corta, viene la marca, colaborando Brian Fernández. Saque de costado cerca del banderín sobre la zona derecha para el Gumarilo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido continúa 0-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron por ti, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con un nuevo Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota le va quedando, atención a Lucina, que recibió muy tempranamente la tarjeta amarilla. A los 25 segundos ya fue amonestado Lucina. Pelotazo largo para Ramírez. Mete la diagonal Ramírez cerca del área. Juega para Ernesto Caballero, recibe solo. Va a colocar el centro con destino a Tacuara Cardoso. Tinto. Servín se queda seguro con la pelota al arquero del 2 de mayo. Matías Chabus a los 35 minutos del primer tiempo puso el 1-0 para Independiente de Campo Grande, que le va ganando 1-0 a Encarnación.
Habrá salida para la visita al juego 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe el al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tu repuesto con descuentos ahora exclusivos para Hyundai y Isuzu. En repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Va Lucena, cae al piso, falta de Sanabria, va a ser amonestado, ¿no? Reclama Sanabria al piso, Lucena, tiro libre en ataque, tiro libre para el Gumanilo. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1. Y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerrame la boca, le dijo ayer Carlos Pablo Benítez en la última a Sanabria, que estaba reclamando en la anterior, donde terminó cayendo el hombre de Libertad. Le hizo el gesto de silencio. Entra el tiro libre, en realidad un pase corto de Lucena para Ernesto Caballero, que se equivoca. Le regala la pelota a Castro, recapturando para el equipo visitante. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y te va a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 082. Guárdame Darío, que viene el gol de Libertad, el disparo. Mal. En realidad bloqueado el disparo de Meliarejo, bloqueando Maidana porque se equivocó. Castro le regaló la pelota a Martínez. Casi saca provecho Libertad, niño. Sí, en el momento preciso y oportuno, Maidana le termina bloqueando. Allí estaba cerca también Ramírez, el central del 2 de mayo. Era buena la llegada de Libertad, que en el momento en donde apuró esa línea de un minuto casi de juego, fue el cabezazo de Lorenzo Melgarejo, que tapó muy bien abajo Servín. De esa acción vino el tiro de esquina, que después termina pateando Ernesto Caballero. Y del lado del 2 de mayo, el tiro de Cornet, que pasó cerca del poste izquierdo. Cada quien ya tuvo situaciones en la etapa. Es pelota para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio caleta de litro exacto, indica Gor. Están empatando Libertad, 2 de mayo, 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. La pelota a la salida para el conjunto visitante con César Ramírez jugando para Maidana. Maidana tiene el control de la pelota con la zurda. Encaró, zafó bien de la marca de Martínez. Otra vez por el medio con Ramírez. Va saliendo el equipo norteño. En Villeta contamos con zona residencial, con salida rutas importantes, 9 al acceso sur. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTIG. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Romero con la pelota, Romero buscando el ataque para el equipo del 2 de mayo. Oscar Romero dejando para Sanabria, Sanabria de vuelta para Oscar Romero, levanta la cabeza, buen pase para Díaz, sube Díaz sobre costado zurdo, avanza Castro, si alcanza Díaz habrá peligro, encaró pero no pudo escapar de la marca de Viera, que cierra bien en el fondo, toca sobre la derecha, va saliendo Ernesto Caballero para Libertad. Mil empeños, Ventarlo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El lunes se cierra la fecha 1 de la Intermedia Santaní frente a Rubio New Sol de América, enfrentando a Fernando Melamora. Ven a Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marijal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrirlo en nuestros showrooms. Diego Viera con la pelota descargando para Martín Cáceres. Se viene el experimentado zaguero uruguayo que forma parte de Libertad. Martín Cáceres pone la pelota con Lucina. Otra vez con Cáceres. Construye con paciencia, sin apurarse Libertad. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El domingo se cierra la fecha número 11 de la apertura con el compromiso entre Nacional y General Caballero en el estadio Arsenio Rico a las 18:30 horas con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Zulma Quiñones. Dando constantemente indicaciones Felipe Jiménez, mucho más tranquilo está Sergio Aquino. 33 prácticamente de la primera parte, siguen igualando Libertad, 2 de mayo 0-0. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte, barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Se mete bien Ramírez, encaró, pero perdió la pelota ante la marca de Díaz. Reclama una falta Ramírez. En realidad saque de costado lateral en su campo para el 2 de mayo. En San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur, casi perpetuo socorro en Embuy. Venta 0183309-813. Red San Justo y Hierros. Precio mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Salta Castro bajando la pelota para Oscar Romero. Romero otra vez para el capitán, para Castro. De vuelta con Romero.
Caballero se asocia sobre el lado izquierdo con Fernando Díaz. Pelotazo largo. Aparece Cornet. Anticipa a Jiménez, aunque va recuperándose Néstor Jiménez. La pelota por el medio para Caballero. Otra vez con Néstor Jiménez. Va tocando el conjunto de Libertad en su campo. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va Ramírez sobre la zona derecha. La pelota le va quedando a Vira. Vira y el control el esférico. Levanta la cabeza. Juega por el medio con Ernesto Caballero. Caballero busca en quién descargarse. Muestra Lucena. Va tocando, moviendo, jugando Libertad en su campo. 0-0 el partido. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVC de la marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Romero intenta la salida rápido, lo encuentra Ronald Cornet, le va a proponer el mano a mano a Néstor Jiménez, va sobre la banda derecha, atención el 2 de mayo con Rodríguez, ganó fondo de cancha, carga la visita, el centro bastante amplio, pasado, no va a llegar Castro, alcanza Martínez para el equipo de Libertad. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Ahora están ingresando más chicos en la zona de las plateas, un poquito de ambiente también en esa zona. Decíamos, siempre vienen chicos de escuelas de fútbol y creería que por el tema del clima se fue retrasando, pero de a poquito ingresando en esa zona de las plateas. Está intentando también algo 2 de mayo, en la anterior era buena la proyección por derecha, pero se terminó pasando en el centro. Como que está en un término aceptable nada más de momento el partido. Le falta un poco más de aceleración, principalmente aquel que tiene el equipo de Libertad, porque están en un plan más de aguantar, de esperar y de buscar alguna acción en donde pueda golpear el equipo norteño. Va sacando desde el fondo Castro para el 2 de mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es go. Ernesto Caballero se enreda por el medio y termina perdiendo la pelota con Sanabria. Cornet está muy solo para el contragolpe. Va subiendo Cornet, descarga equivocadamente. Lo venía buscando Acosta, no va a llegar Diego Acosta. Se disculpa allí con el Cornet. Es pelota para Libertad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto. Indica corte. Que siguen empatando aquí en la Huerta. Libertad 2 de mayo 0-0. Eso seguro, Chaco. Matecito de por medio, me dice Germán Cafa, antes del extra, que van minutos por NPI también, así que saludo para él con Gustavito allí. No sé nomás quién está cedando aquí en el mate correspondiente, pero están allí en sintonía de lo que es este partido. Sí, matecito de ponente con este clima. Carga Rodríguez, cuestión de autoridad. Se viene, atención, el conjunto del 2 de mayo que quiere el primero. Ferro Parecia, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-37 al 8. Ferro Parecia, 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Lucena cierra bien, atención. Buen pase para Melgarejo, va contragolpeando Libertad. Melgarejo en diagonal, escapa de la marca de Fernández. Tacuara se perfila para la zurda. Quiso descargar otra vez con Melgarejo. Se equivoca Tacuara, Cardoso recoge el rebote, atención. Va subiendo frente, quiere colocar al centro. Se asocia allí con Martínez. Se armó ya la defensa de los de Mayo. Va a insistir Martínez para el equipo de Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pica bien Martín Cáceres en campo del conjunto del 2 de mayo que reiteramos, lo espera bien atrás a Libertad para contragolpear. Balón para Lorenzo Melgarejo. Melgarejo con la pelota, retrocede todo con Lucena. Lucena con Ernesto Caballero. Mueve Libertad en terreno del 2 de mayo tratando de llegar al primero. Final del primer tiempo en el Arsenio Rico. Va ganando 1-0 Independiente Campo Grande Encarnación con el gol de Matías Yabus. Gana entonces Independiente frente a Encarnación en el inicio de la jornada 1 de la intermedia. La pelota le va quedando a Ernesto Caballero. Sigue presionando Libertad, buscando el primero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No rompas sin frutos del bosque. Probalo ya de Avira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito de Avira Caricia. La pelota de Martín Cáceres
Cáceres tiene el control del esférico sobre línea central para Viera. La presión de Acosta. Carga el Gumarilo con Viera. El zaguero que tiene la pelota en terreno rival, dejando para Ramírez. Ramírez para Lucina. Va retrocediendo con Martín Cáceres. Casi le saca corneta a Martín Cáceres. Atento el zaguero uruguayo para despejar desde el fondo. Los viernes de cuentos reales en Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. 2 caídos del lado de 2 de mayo, pero es Castro, Germán, el que está con mayor molestia al parecer, ¿verdad? Del volante de 2 de mayo. Sí, porque Romero era el otro sentido, pero ya se recuperó. En el caso de Castro me llama la atención porque él no tenía la pelota, iba detrás de Lucena para tratar de quitársela y al barrer se quedó sentido, no sé si al chocar con alguna parte de la taquilla, la pierna del jugador de Libertad, pero lo que sí que él fue el que quedó lesionado y eso que él no tenía la posesión de la pelota. Al verse muy sentido, el árbitro permite el ingreso de la asistencia médica para verificar al jugador. La otra explicación que uno puede entender un poquito es cuando él se lanza, que allí como que empieza una, no sé, torsión de tobillo, algo así. Habrá que ver qué fue lo que sucedió exactamente con Castro cuando se lanzaba a buscar esa pelota. Como que se termina lesionando al parecer la zona del tobillo o el pie derecho en ese movimiento del volante por izquierda. Está sentido el capitán de la visita, 39, primera etapa, 0-0 Darío. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocción con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saludos para el fernandino Armando Velázquez, que se está desplazando al Polideportivo allí en Fernando de la Mora. Una de las subsedes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Pelota en ataque para el 2 de mayo, lo va a hacer Rodríguez. Si él baja el precio de su combustible es 3. Perdón, Darío, era la rodilla derecha. Finalmente lo que se había lesionado en la anterior, Castro, porque nos queda la duda, decía tobillo, pero no, era la rodilla derecha. En el movimiento anterior, ahora sí ya se repuso y está ok, Darío. Shell baja el precio de su combustible 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Nafta, fórmula super y fórmula regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscable en línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Record Electric Zaeca. Sale Fretes para el equipo de Libertad sobre el lado izquierdo. Deja para Martínez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando aquí en la Huerta Libertad 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Luego de este partido con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros en la nueva olla, Cerro Porteño frente a Temetarí. Así como la Albirroja deja toda la cancha, Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickups JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores Red JMC Paraguay. Castro tiene la pelota jugando para Fernando Díaz, que en sus primeros partidos en el conjunto norteño estaba como zaguero central, hoy en día ya en su posición original, lateral izquierdo. La pelota por el medio, saca Fernández para la visita. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la cesta mujer, cesta hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Oscar Romero con la pelota, no se fue la pelota, no se fue el balón, aunque va reclamando allí Felipe Jiménez, que estaba cerca de la acción. Saque de costado en su terreno para Libertad. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiero Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, genera el QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La pelota de Ramírez. Ramírez con el balón, levanta bien para Lorenzo Melgarejo, de espaldas al arco. Evolución para Ramírez en terreno rival. Buscan atacar Cardoso, saltó, no llegó. Si alcanza Fretes, atención, que así se perfila bien, puede rematar. Va para el disparo, Fretes perdió tiempo, quiere elevar el centro, ahora Martínez, ya se armó la defensa del 2 de mayo, buscando Ramírez sobre la zona derecha, va a rematar, Ramírez al centro, despeja como puede Maidana para el 2 de mayo. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresás en sp.rg.py, presiona afiliaciones online, Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke más, estamos en el Shopping del Sol. Y es Castro, definitivamente, decíamos, la lesión en la rodilla que no le va a permitir seguir en partido, Germán. Parece ser de gravedad.
Sí, de hecho él empezó este partido con una especie de venda, con una venda pegada y enrollada a la rodilla derecha. Y justo esa se le trabó en el paso al querer barrerse persiguiendo a Ángel Lucena y quedó aún más lesionado. Por lo visto no estaba de hecho al 100% su rodilla derecha y ahora quedó más lesionada todavía la rodilla derecha de César Castro. Muy dolorido se retira, de hecho no puede caminar por eso, no puede caminar al 100%, por eso retirado a bordo de la camilla. De momento, 2 de mayo con 10. Correcto, y vemos en la distancia el que estaba calentando era Coronel, camiseta 26, Ulises Coronel, el que está para ingresar. El partido está 0-0. Esta noche 20-30 horas, San Lorenzo Pastoreo en el Gunter Boyle con el arbitraje de Juan Jara, fecha número 1 del campeonato de la división intermedia. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Sí, va a entrar con la 26 Ulises Coronel. Se va de la cancha César Castro. Ahora se oficializa el cambio. Repetimos, entra con la 26 Ulises Coronel. Se va lesionado el capitán de 2 de mayo, César Castro. Primer cambio de Jiménez en el Gallo. El juego está 0-0. Con la vamos de Ecopetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con Supra Aditiva 4+ y con Elite S10 3+. Copetrol, vamos. Lactolanda Top Seller es la marca número 1, leche, yogur y dulce de leche. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Ernesto Caballero con la pelota le va quedando a Lucena. Lucena con el balón de vuelta para el centrocampista. Ernesto Caballero descargando sobre el lado izquierdo. Allí Jiménez. Jiménez para atrás con Martín Cáceres. 44 clavado. Tenemos de la primera parte. Esto sigue 0-0. Energigas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. El asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Milito 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Viera con la pelota, Sergio Aquino le dice algo allí cerca, Melgarejo, se acerca también Ramírez, la pelota le va quedando a Martín Cáceres, va el equipo de Libertad que sigue buscando el primero antes de que concluya la etapa inicial, busca por ahora Lucena va a jugar con Ramírez, va a Libertad por el primero. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Entiendo los toquecitos en una zona baja, pero una zona inofensiva. Los centrales tienen la pelota. Ernesto Caballero para Cáceres, Cáceres para Viera y así. Toca Libertad, no encuentra. Tiene que comenzar a mover un poquito a los laterales, buscar la presencia de los jugadores diferentes como Melgarejo y otros. Si no, con este ritmo cansino le va a costar bastante a Libertad en el partido. Si bien esto ya se va acabando en su primera etapa. Pero con esos toques lateralizados entre los centrales nada más, no va a dañar a nadie Libertad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litros. Se indica Jorge. Que están empatando Libertad 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. ¿Cuánto más se juega, Germán? 2 minutos más hasta el minuto 47 va esta etapa inicial, Jorge. Buscando la salida Jiménez para Libertad. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH eliminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Sacando Viera de cabeza, la pelota viene arriba. De la misma manera despeja Maidana para la visita. Recaptura con el picho. Y va Hugo Martínez para el conjunto local. Que sigue martillando, tratando de convertir el primero. Viera con el esférico, pifió, estaba cerca pero no pudo capturar el rebote a Costa, va sacando Lucena para el Gumanela. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria Comes y Par, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Se está yendo la primera etapa del partido 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando al recién ingresado Coronel en su primer contacto con el esférico. Juega por abajo para Díaz, lanza el pelotazo con destino a Cornet. Mitad de terreno para Caballero. Va recogiendo la salida Fernández, juega para Sanabria. Apertura sobre la zona derecha para Rodríguez.
Rodríguez y el ataque con Cornet. Piso el esférico que retrocede con Rodríguez. Busca Sanabria. Va a recuperar la pelota al equipo libertillo con Martín Cáceres. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Ataca Martín Cáceres, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores. Aquí en el Estadio La Huerta, jornada 11 del torneo Apertura, el puntero Libertad y 2 de Mayo. Están empatando 0-0. Relató Jorge Casal. Voy rápidamente contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco acá a don Martín Caballero, padre de Ernesto Caballero, futbolista que está jugando de titular en Libertad actualmente. Justo. Los dos equipos están haciendo todo lo posible para no recibir goles. Y a Libertad le falta un poquitito, tiene que tranquilizarse, no apurarse demasiado y ver los francos que deja el 2 de mayo para poder entrar. Nos cuesta un poquitito ingresar en la última línea y creo que eso habla más bien, para mi gusto, por lo menos el mérito del equipo de 2 de mayo. Hoy por hoy el equipo que puso Libertad casi igual al anterior, pero no está funcionando como el partido contra General Caballero. Y no está funcionando por esas cosas del fútbol. Libertad está jugando bien, tiene la pelota hasta 3/4 de cancha sin problema, pero nos está costando un poquitito superar la última línea del 2 de mayo, que como te vuelvo a repetir, se mueve bastante bien y creo que esa es la marca un poquitito la diferencia con el otro partido. Un poco apurado el árbitro en la primera jugada, todo Libertad reclamando la falta de Lucena, que si bien existió, se protestó por ser muy exagerada la consideración del referee para la amarilla. Exageradamente apurado Carlos Paul. A mí me parece que pudo haber esperado, porque era una jugada normal. Ocurrieron otras jugadas que merecieron la misma cosa y no tuvo el mismo criterio. Lo mismo estamos viendo de afuera, que el cuarto árbitro le controla, que da gusto a Patito, pero no así al otro equipo, que casi está haciendo el trabajo de él ahí hasta la media cancha. Señor, ¿y qué sugiere para la etapa complementaria? Yo creo que Patito es muy inteligente y a mí me parece que va a corregir, mejorar un poquitito la última parte de la delantera para superar esa línea que no estamos pudiendo romper. Tuvo una dentro del área de Ernesto, ahí le pegó justito, atajó Servín, una buena reacción. Sí, esa pudo haber aprovechado mejor, por sobre todo Ernesto, que le tuvo ahí con la derecha, que es la pierna que mejor maneja, pudo haber aprovechado mejor. Gracias. Eran las palabras de Martín Caballero, padre de Ernesto Caballero, futbolista de Libertad, que juega de titular esta tarde-noche ante 2 de mayo, Jorge. Muy bien, entretiempo, Libertad 2 de Mayo 0-0. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Olora en Quitadol Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, abrido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Una etapa en donde le está costando a Libertad y está en un plan bien defensivo de estar bien paradito, ordenado en el fondo 2 de mayo, buscar alguna contra, mientras estuvo en el campo con Castro sobre el perfil izquierdo, algo también de Romero en medio para arriba, pero sí, Libertad generó peligro en el momento donde aceleró un poquito del medio para arriba en 3/4 de cancha, cuando la pelota llegó a los pies de Melgarejo, en ese cabezazo coincidentemente también del propio Melgarejo en una buena conexión con Hugo Martínez. Buena respuesta de Servín, de una pelota de tiro de esquina también de rebote le termina quedando a Ernesto Caballero. Y eso fueron las aproximaciones más importantes de Libertad dentro del partido. Decía en un momento dentro del desarrollo del partido, ya en la última parte, Libertad no va a dañar con esos toques en zonas defensivas. Diego Viera para Martín Cáceres para Néstor Jiménez para Cáceres para Viera para Ramírez. Y tocaban allí en esa zona del fondo, cuando en el medio estaban esperando de repente Frete para buscar abrir la cancha por los costados, el propio Ramírez, pero bien tirado ya sobre el sector derecho del lateral, o Jiménez, si no abre un poco la cancha por los costados, o alguno que se pueda mostrar para abrirse va a estar difícil, porque definitivamente está en un plan de aguantar, de esperar, de estar bien concentrado en el fondo el 2 de mayo, y en un momento del partido decía esto tenía ritmo de amistoso, esto para Libertad. Es cierto,
por lo que tiene desde el banco, desde los nombres en titularidad también. Uno siempre espera más de Libertad. Hasta esta parte, hasta un ritmo cansino por momentos en su fútbol. En algún momento aceleró un poquito del medio para arriba. Pero también están los méritos necesarios del 2 de mayo, que sabe replegarse y cerrarle los espacios necesarios allá en el fondo, salvo, repito, esas dos acciones en donde estuvo bastante activo coincidentemente en un minuto el equipo de 2 de mayo en cuanto a las situaciones que fue recibiendo y el propio Servín. La conexión del centro de Martínez, el cabezazo de Melgarejo, de ese tiro de esquina, el rebote también para Ernesto Caballero y la muy buena respuesta del arquero Servín. Del lado del 2 de mayo, un disparo de media distancia de Cornet, una aproximación más del propio Castro, que después se fue lesionado. Es un volante que tiene mucho fútbol, mucha llegada importante. Me parece que es una resta sensible de cara al segundo tiempo por esa lesión en la rodilla, y habrá que ver la gravedad, porque ya nos decía Germán que inclusive ingresó con una venda especial en esa zona de la rodilla. Después en un movimiento se termina lesionando y no cerró la etapa inicial del partido. Terminó ingresando por él Ulises Coronel como volante sobre ese sector. En el segundo tiempo creería que el propio Sergio Aquino le va a decir a sus futbolistas allí que tienen que hacer más dentro de lo que tiene que ver con el propio desarrollo del partido en cuanto a las situaciones propias que se pueden ir presentando dentro del partido para Libertad. Con estos nombres, a ver quién es aquel que pueda generar un poquitito de magia, un poquitito de fútbol del medio para arriba. Uno dice así, Lorenzo Melgarejo, que es titular, que le lleguen balones a Cardoso. El otro día hizo muy buen partido Fretes sobre el perfil izquierdo. Hoy no está apareciendo Fretes sobre ese perfil izquierdo en cuanto a la generación de desarrollo de fútbol sobre el perfil izquierdo del equipo de Libertad. Eso sí, son partidos totalmente diferentes. El otro día se le abrió rápido el marcador en Mallorquín. Eso le facilitó las cosas al equipo de Libertad, que muchas veces cuando un equipo viene, se le para bien en el fondo, no se le hace un gol rápido, allí a partir de allí se le complican un poco las cosas al equipo de Libertad. Pero que sí, tiene banco, tiene nombres dentro de lo que puede significar el equipo de cara al segundo tiempo y alguna variante que pueda ir realizando sin dudas el entrenador del conjunto gumarelo Sergio Aquino de cara a la segunda parte. Mirando las opciones que se pueden presentar para el segundo tiempo, uno ve nombres como el de Iván Franco, por ejemplo, el medio para arriba, el propio Marcelo Fernández, Matías Espinosa un poco más tirado sobre el perfil izquierdo también, Lucas Sanabria en el mediocampo y alguna otra variante, el propio Adrián Alcaraz. O sea, hay opciones, hay variantes en ofensiva dentro de este equipo de Libertad para lo que se viene. Sí, un plantel un poco más corto, más económico el de 2 de mayo, pero que repito que hasta esta parte está haciendo un juego correcto, de aguantar, de esperar, de estar bien paradito en el fondo. No tuvo mayores inconvenientes salvo esas dos llegadas de Libertad en el juego aéreo del cabezazo de Melgarejo y después ese tiro de esquina. Correcto partido del 2 de mayo, eso sí, poco, casi nada en cuanto a generación de jugadas ofensivas, salvo esa de Castro y de Cornet. Después quedó por allí nada más el 2 de mayo en cuanto a situaciones. Pero viene, si se puede firmar el empate, viene a firmar el empate el conjunto Pedro Juanino. Pero queda el segundo tiempo, en donde así en lo previo, por los nombres y por lo que tiene Libertad y que es el actual líder del campeonato, uno va a esperar sin dudas algo más de este conjunto gumarelo en la segunda parte. La mochila de protagonista y de favorito lo tiene Libertad. Es el que tiene que salir a demostrar por qué es el actor protagónico de este partido. Está en un plan más secundario, pero buscará llevarse puntos importantes al norte del país el conjunto norteño en la segunda parte. Un partido tranquilo, con una particularidad. Los primeros 15 segundos de partido ya tuvo un amonestado, Ángel Lucena, en una entrada un poquito a destiempo. A veces hay árbitros que perdonan esa primera, si bien a mí no sé si me pareció para amarilla ya, pero Carlos Paul Benítez se quiso hacer notar y dijo, aquí estoy yo. Y en la primera, en donde Lucena ya en los 15 segundos cruza el jugador del 2 de mayo y pisa un poquito, le termina mostrando la tarjeta amarilla. Ese detalle no menor, si se puede decir, allí a los primeros 20-30 segundos de partido, esa amonestación hasta esta parte. Aquí siempre Libertad trabajando bien desde el área marketinero. Entraron unos jóvenes también ahí a patear balones del medio campo. La cámara que está haciendo su juego también allí con el tema de las parejas y los besitos, el baile correspondiente. Un buen marketing y un número a final un poquito aceptable después de tanta lluvia que se dio en la previa, las plateas, pero siempre uno espera más. Habrá que ver si tiene que ver un poco con el clima en lo previo y también el día y horario para esta presencia del líder de momento, igualando ante el 2 de mayo, un resultado que por allí el hincha de Libertad todavía no se esperaba. Ahora este primer tiempo un 0-0
pero repito, de los dos, el que está un poquito mejor, ese es Libertad. Está en un plan de aguantar, de esperar un poco ordenadito el equipo del 2 de mayo. Es momento de ir repasando cómo están las cosas en la categoría intermedia, allí con Sebastián, pero antes está Víctor Villalba para lo que se vendrá a continuación del juego de Cerro Porteño ante Tembetare. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en la olla para el partido entre Cerro Porteño y Atlético Tembetare. Casi un movimiento nulo a esta hora de la tarde. Hay que entender la condición climática, la condición del equipo que en el campeonato quedó bastante relegado y probablemente hoy vamos a tener la concurrencia más baja en lo que va del semestre aquí jugando de local en Barrio Obrero. Hace varios cambios Diego Martínez, ya pensando también en el partido de Copa Libertadores. Alineaciones confirmadas: Cerro Porteño en el arco 1, Alexis Martinarias; la defensa 2, Alan Benítez; camiseta número 18, Bruno Valdés, capitán de equipo; 3, Matías Pérez; y 13, Guillermo Benítez; 17, Gabriel Aguayo; 30, Gastón Jiménez; 5, Jorge Morel; 20, Wilder Viera; media punta 28, Alexis Fariña; y 27, Jonathan Torres. El equipo confirmado de Cerro Porteño. Tembetare en el arco 12, capitán de equipo Jorge Checa; la zona defensiva 22, Víctor Barrios; 2, líder Cáceres; 33, Nicolás Malvacio; 29, Alan Paredes; 5 mediocampistas, por derecha 40, Marcelo González; los 3 del centro, 23, Rodrigo Rojas; 28, Marcos Riveros; 6, Denis Costa. Vamos a retomar allí, Víctor. 14, Teche y 9, Espetal, el equipo de Tembetare. Ahí está, Espetal entonces en la formación de Tembetare. Decía poquito todavía de momento, igual queda, pero tiene que ver un poco con el horario, el clima seguro también en este momento de Cerro. Habrá que ver después la cantidad de ingresantes que va a tener ese partido, Víctor. Y yo creo que hoy estaremos muy por debajo de la media de Cerro Porteño. Generalmente para esta clase de partidos... No, definitivamente estamos ahí con algunas descargas. Después ya con Víctor. Gracias por este primer contacto de lo que se vendrá entre Cerro y Tembetare en la formación de los equipos. Ahora sí, Sebastián, ¿cómo sigue la cosa entre Independiente y Encarnación? El partido que está viendo la fecha en la intermedia. Eso y más y los otros partidos en la intermedia. 12 minutos de la segunda etapa. Independiente sigue ganando por 1-0 a Encarnación con el gol de Matías Yabus a los 35 minutos del primer tiempo. Posteriormente a ese compromiso, San Lorenzo y Pastoreo estarán jugando en el estadio Gunter Pogel a las 20:30 horas con el arbitraje de Juan Jara. Mañana 2 compromisos: Guaireña y Deportivo Capiatá en el estadio Parques del Guairá a las 10 de la mañana. Mismo horario para Tacuarí River Plate en el estadio Martín Torres con el arbitraje de Jonathan González. El domingo 2 compromisos: Carapeguá y 12 de junio Villa Hayes en el estadio municipal de Carapeguá a las 10 de la mañana con el arbitraje de Álvaro Jiménez. Mismo horario para el compromiso de Resistencia y Guaraní de Fran en el estadio Tomás Vega en Correa con el arbitraje de Víctor Robles. Y se va a estar cerrando la fecha número 1 del campeonato de la división intermedia con 2 compromisos: Deportivo Santaní Rubio Ñu en el estadio Juan José Vázquez a las 18 horas. El árbitro del encuentro será Carlos Figueredo. Y Sol de América Fernando de la Mora en el estadio Luis Alfonso Yani a las 20:30 horas con el arbitraje de Aldo Quiñones. Muy bien, allí está entonces el recuento de lo que se viene en cuanto a la división intermedia, la categoría principal. También hay que tener en cuenta, Sebastián, que la próxima semana debutan los equipos paraguayos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, mientras el conjunto del 2 de mayo, si no me equivoco, prepara otra variante. Es el mismo Ramírez que está calentando nada más, Germán. No, es el mismo Ramírez que había iniciado el partido número 5, simplemente está haciendo trabajo de elongación antes de reingresar al campo de juego. Ramírez entonces trabajando, activando. Y Libertad, ¿alguna novedad, Germán? De momento ninguna, de a poquito van ingresando todos los suplentes que había conformado, de hecho, Aquino, la banca que había conformado Aquino. Con estos suplentes, por ejemplo, lo vemos a Adrián Alcaraz, a Miguel Jaqueta, a Matías Espinosa, a Lucas Sanabria, al menos de los principales nombres que habitualmente utiliza como recambio
Aquino no van a ingresar para este segundo tiempo. En el inicio de este segundo tiempo veremos si lo hacen en el desarrollo del mismo. Ahí está Carlos Paul Benítez dirigiéndose a mitad de terreno junto a Julio Aranda, Nancy Fernández. Se lo espera, Libertad se lo guarda el 2 de mayo. En instantes la etapa complementaria aquí en la Huerta, donde igualan el puntero Libertad 2 de mayo. Por ahora 0-0, Darío. Repasamos el debut de los equipos paraguayos por la Copa Libertadores, fase de grupo, fecha 1. En el grupo de Libertad, junto a San Pablo, Talleres y Alianza Lima, estará debutando en condición de visitante ante el equipo peruano de Alianza Lima el martes 1 de abril en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, Perú, a las 23 horas. Por el grupo G, Cerro Porteño, que está junto a Palmeiras, Bolívar y Sporting Cristal, estará jugando de local en su debut ante el equipo de Bolívar el martes 1 de abril en la Nueva Olla a las 19 horas. Y por el grupo H, Olimpia, que está junto a Peñarol, Vélez Sarsfield y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, estará jugando en condición de visitante ante San Antonio el miércoles 2 de abril en el estadio Félix Capriles de Cochabamba a las 19 horas. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, por el grupo A, Guaraní estará jugando de visitante ante Boston River el martes 1 de abril en el Estadio Centenario de Montevideo a las 19 horas. Y en el grupo D, Sportivo Luqueño hará su debut en condición de local ante Gremio de Porto Alegre el miércoles 2 de abril en el Defensores del Chaco a las 21:30 horas. Señores, ambos equipos dentro del campo de juego. Va a comenzar la etapa complementaria sin variantes, Germán. No, sin variantes, ni Libertad ni 2 de mayo, recordando que Jiménez ya utilizó su primera ventana. Había ingresado Ulises Coronel por el lesionado Castro en el primer tiempo. Entra la orden del juez, va a mover la pelota a la visita, va a arrancar la etapa complementaria con Brian Fernández. Todo listo, todo aquí, vuelve a ajustar su cronómetro el árbitro Carlos Paul Benítez. Arrancó el segundo laxo. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando a Maidana. Maidana con el esférico por abajo, para atrás. Despeja con la pierna derecha Carlos Servín. Balón viene arriba. Pide falta Lucina. No dice el juez. Salta Coronel. Golpea de cabeza para Costa. Se viene el ataque del cuadro Pedro Juanino. Va Costa. Se mete en campo rival. Pide una mano. El árbitro deja seguir. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lo va a hacer Díaz. Pero ¿qué pasa con el juez? ¿Qué estaba reclamando Carlos Paul Benítez? Le pide al jugador de los de mayo, en este caso Coronel, que retroceda unos metros para jugar el lateral. Estaba discutiendo algo allí Coronel con el árbitro. Continúa el fútbol. Arrancó la etapa complementaria. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Explotamos todo en Bristol. Black Friday todo marzo, hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota le va quedando a Díaz para ir conjunto con 2 de mayo. Se mete bien en diagonal. Se aproxima al área, va a rematar. Bloquea bien Ernesto Caballero. Pierde la pelota Cornet. Se viene Tacuara Cardoso. Pica frente. Si alcanza para peligro. No llega porque cruza bien Rodríguez. Pelota para el arquero Servín. Va a despejar el arquero visitante. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se viene de contra el 2 de mayo, pero está muy solo Cornet. 2 de Libertad de la marca. Logró zafar Cornet. Juega la pelota para Sanabria. Va Sanabria en terreno rival. Tocando la pelota ahora sobre la presencia de Acosta. Sube Acosta. Tocando otra vez ahora sobre el sector izquierdo con Fernández. Se equivoca Coronel. Va recapturando a Costa. Va a insistir en la visita que quiere el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Olora en Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va la visita con Díaz, quiere colocar el centro, bloquea bien Ernesto Caballero, saca Martínez para Libertad. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Los Romportín Frutos del Bosque, probando. Guárdame Darío, Costa vino. Gol, 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 gol. Gol. El 2 de mayo. Señores, acción rápida en ataque
Me parece que fue Acosta, aunque también estaba allí cerca Romero para empujar la pelota con la pierna izquierda. Rápida acción en ofensiva. Se metió Díaz. Perdió Ernesto Caballero el balón allí en las puertas del área. Y el esférico le quedó allí por el fondo a Díaz. Retrocedió y remató. Fue Romero, me parece. Es Romero, sí. Oscar Romero. Oscar Romero fue el que terminó empujando la pelota con la pierna zurda. Esquinado, potente. Contra el caño izquierdo de Morínigo. Se arroja. No llega el golero local. Comenzó mejor la visita. Arrancó presionando, martillando, atacando los de Mayo. Y encuentra el primero aquí en la Huerta. Jornada 11, una apertura, Libertad 0. 2 de Mayo 1. Oscar Romero para los de Mayo. Monumental. Madrugando el gallo ante Repollo en el segundo tiempo en la Huerta. Le tocan el timbre al líder, al puntero. No es la primera vez que arranca desde abajo Libertad. Veremos si lo sabe dar vuelta esta vez. Pero muy bien en la recuperación de la pelota de 2 de Mayo. Presionó, robó el balón sobre el perfil izquierdo. Una buena conexión. Y Romero pisando el área, no dudó. Una vez que tenía el arco enfrente, latigazo. Abajo, esquinado el poste izquierdo de Morínigo. En el comienzo de este segundo tiempo, adelantó las líneas. Hoy el cuadro vestido de naranja y azul. Desde el norte viene la novedad. Aquí en Tuyucuá está ganando en el comienzo del segundo tiempo. 2 de Mayo, Libertad de momento. Cae el invicto de Libertad. Veremos cómo termina esto hoy aquí en la Huerta. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. ¿Qué pasa con Aquino y con Felipe Jiménez? ¿Qué reclaman? Aquino le pide que revisen la jugada, una supuesta mano tras el último ataque de Libertad. Era un centro de frente, se había desviado en el brazo, si no estoy equivocado, de René Rodríguez. De ahí la atrapó Carlos Servín y surgió el contragolpe de 2 de Mayo. Esa jugada la está evaluando el VAR. Y así mirando rápidamente, yo creo Y que Felipe Jiménez se vuelve loco. puede ser penal, puede ser penal, porque el centro de fretes y tenía los brazos abiertos a la altura del codo. Para mí queda a la altura del codo. Es para interpretar allí si abrió de más o tenía pegado al cuerpo. Para mí abrió un poquito el codo del hombre del 2 de Mayo. Veremos qué define Carlos Polo. Que desespera y tarjeta roja para Felipe Jiménez, ¿verdad? No, en realidad es para su asistente César Córdoba. Si vimos bien en la dirección de la tarjeta, sí, efectivamente es para él. Para su asistente Eduardo Ledesma. Él se va a retirar, mientras se dirige a la zona de vestuarios, al túnel, le emite otras palabras a Carlos Polo Benítez, el árbitro, mientras él está frente al monitor evaluando la jugada del presunto penal. Mirando la repetición, es penal, es penal. Brazo abierto de parte del jugador del 2 de Mayo. Qué poquito le está durando momentáneamente la alegría. Igual se tiene que ejecutar el penal mientras le están expulsando allí a la asistente Ledesma. Carlos Polo Benítez no puede mirar aún la imagen. Va a ser penal para mí a favor de Libertad, señores. Reclaman los de 2 de Mayo. De momento hay revisión, Bardarío. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribirle al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuento para gente de Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central Artigas. Encarnación en Ciudad del Este. Info 021-729-7878. Ahora ya pide la pelota, ¿eh? Va a ser penal y no sé si tarjeta, ¿eh? Es penal. Penal para Libertad. No lo puede creer Felipe Jiménez. Gesticula, mira, patea una botellita de agua. Nadie del 2 de Mayo ya reclama. Le va a pegar Tacuara Cardoso. Penal para Libertad. Y se fue Felipe Jiménez. Esto no puede ser. Se fue Felipe Jiménez. Hace el gesto de esto no puede ser. Se fue Felipe Jiménez. No acepta esto Felipe Jiménez. Y salió del banco y se metió al vestuario. Habrá que ver si vuelve o no Felipe Jiménez, pero dijo, esto no puede ser, y se fue el técnico del 2 de Mayo. Algo que nunca se dio, ¿eh? No, yo no recuerdo. Esto no puede ser, levantó el brazo como que esto no puede ser, no da más, y se fue Felipe Jiménez. Es penal, señores, para el equipo de Libertad. La mano fue de Rodríguez, Germán. Sí, la jugada fue muy rápida, fue una incursión muy rápida, una apertura por izquierda de Libertad, el centro de fretes, y como es el marcador de fretes es Rodríguez, fue él, entiendo que fue el número 4,
del 2 de mayo, en cuyo brazo derecho se desvió esa pelota que posteriormente se amortiguó y atrapó Carlos Servín para que surja de allí el contragolpe del 2. ¿Qué es lo que pasa todo en el banco del 2 de mayo? ¿Quién va a dirigir? Como a llamarle a Felipe Jiménez, porque se fue el asistente y se fue el técnico. El que va a patear ahora el penal es Tacuara Cardoso. Atención, señores, tiene la chance de emparejar el conjunto de Libertad como la tribuna norte. Le va a pegar Tacuara Cardoso, que retrocede bastante. Le va a pegar con la zurda. No puede empatar el conjunto local, el puntero del torneo. Va a correr Oscar Tacuara Cardoso, agazapado el arquero Servín, bien o no, va Tacuara, punta al disparo, gol, 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 de libertad, de libertad, de libertad de Oscar Tacuara Cardoso, del goleador Gumarino, señores. Retrocedió unos pasos, amagó con quien iba a reventar el arco a Servín. Servín fue al lado izquierdo, el disparo a media altura, poste derecho de Oscar Tacuara Cardoso. Empata el puntero, empata el local, empata el Gumarino. Jornada 11 de la apertura aquí en cancha de Libertad, empata el Gumarino. Libertad 1, 2 de mayo 1. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarino. Monumental. Qué comienzo del segundo tiempo. Primero con el gol del 2 de mayo y tempraneramente después el penal y la posterior conversión de Tacuara de penal. Se fue abajo al poste izquierdo el arquero Servín, al poste derecho, con toda la categoría y clase a la hora de definir de Tacuara Cardoso. Le vino en un momento preciso y exacto el penal allí. Brazo abierto que termina sancionando a distancia del VAR Carlos Paul Benítez. Sancionó el árbitro después. Ejecución perfecta de Cardoso. Tacuara, esto está igualado en la huerta. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. El partido está 1-1. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorras de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica corte. Libertad 2 de mayo, empatan 1-1. Eso seguro Chaco. Monumental. Y el que está dando indicaciones como técnico es Pedro Sosa. Pedro Sosa, el central que está en el banco, él está como entrenador ahora. Hay varios que se paran de dar indicaciones. No volvió Felipe Jiménez, Germán. Hasta ahora no. Vimos cuando le abrieron el portón los oficiales de seguridad, el portón del túnel aquí que dirige a la zona de vestuarios, y ya no ha regresado el técnico del 2. Y aquí algunos asistentes desde la zona baja de las preferencias están dando indicaciones. Algunos asistentes que quedaron aquí son los que están dando indicaciones de las preferencias. Como tienen esa facilidad, pero Felipe Jiménez ya no regresó. Habrá que ver si después se mete o no aquí. Cuando va cargando, atención, el disparo de Romero, pasó cerca del poste zurdo de Morinillo. Estilo de portería para Libertad. Baterías Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y Tehuazo, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaiteagua.com.py. La pelota le va quedando en el fondo Martín Cáceres. Increíble lo que pasó en un lapso corto. Escucho. Aquino llama a Álvaro Campuzano, número 6, y también a Iván Franco, número 18. Serán las dos primeras modificaciones en Libertad. Cerca de los dos, etapa complementaria, 1-1. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, fecha número 11, terminó ganando el compromiso Tigre a Defensa y Justicia. El compatriota Alfio Oviedo fue sustituido por Blas Armoa en el segundo tiempo. Va a sacar desde el fondo Ernesto Caballero para Libertad el juego. Sigue 1-1. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mili Empeño, de venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento que hace profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Va Tacuara que pide mano, pide penal. Tacuara Cardoso reclama penal. Tacuara dentro del área. Va a discutir con el juez.
Una mano que reclama Tacuara Cardoso. El árbitro deja seguir. La pelota le va quedando a Lucena. Lucena juega por abajo sobre la zona izquierda para Néstor Jiménez. Libertad busca el segundo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. ¿Qué es lo que pasa en el banco del 2 de mayo, Germán? Sentado, creo que dice Carlos Paul Benítez, porque varios de los suplentes como que están dando indicaciones al no existir un entrenador. Pero tenemos que decir que Felipe Jiménez fue el que se autoexpulsó, por decir así. Dijo, esto no puede ser. Hizo un gesto con el brazo y se fue. Habrá que ver si vuelve o no. Alguien está dando ahí en la parte baja indicaciones, porque nos vino también aquí en la zona de preferencias. O es Felipe Jiménez que se quedó ahí en el túnel. No, Felipe Jiménez no regresó. Vos sabés que Pedro Sosa, uno de los suplentes de los de mayo, está con un walkie en la mano y unos auriculares puestos. Él está haciendo de técnico y también lo está ayudando el PF, el preparador físico de los de mayo, Milton Calizaya. Entre los dos están tratando de guiar en este tramo del partido a la visita. Sí, y aquí en la zona izquierda de cabinas están algunos de los integrantes del cuerpo técnico y se comunican, como bien decía, así por walkie con Pedro Sosa. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Libertad. Entraron con la 6 Álvaro Campuzano y con la 18 Iván Franco. Se fueron de la cancha Ernesto Caballero y también Alexis Pretes. Reiteramos, 6 para Campuzano, 18 para Franco. Se fueron Caballero y Pretes, dos primeros cambios de Aquino en el Guma. Tacuara Cardoso bajando de cabeza, la pelota le va quedando por ahora en la salida. Se equivoca Maidana, golpeado los de Mayo, está aguantando el marcador, le queda mucho todavía. Va Libertad y lo quiere desnivelar. Se mete Campuzano, Libertad buscando segundo. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automoto, respaldo garantizado. Descubrir en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar, reparar, y proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Cornet con la pelota, pero no suelta. Cornet quiere hacer el gol de su vida. Cornet cuando lo tenía solo sobre el lado izquierdo, Fernando Díaz. Banderín arriba, todo anulado. Tiro libre que corresponde en su terreno. Tiro libre para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando Libertados de Mayo 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Un caso único, el que yo recuerde, ¿eh? Sí, por lo menos aquí en el fútbol paraguayo. Víctor, ¿vos estás por allí en cancha de Cerro? Sí, aquí estamos. Ayuda. ¿Vos recordás algo similar a algún técnico que se auto expulsó, sacó, por decir así, que se haya enojado con el árbitro y se fue? Y aparte queda mucho, una cosa así, faltaba 1 o 2 minutos por allí. Después que Abandonó el partido, ¿eh? Él abandonó. Por lo menos en el banco no está. Por Felipe Jiménez, digo, si recordás algo así. No, la verdad, no recuerdo un técnico que se haya ido directamente por cuenta propia al vestuario. La verdad que no recuerdo. Porque si no fue expulsado es bastante raro que el propio entrenador decida abandonar la banca. Totalmente. Por eso recurrí a ese que estabas allí, porque no fue expulsado. De que no fue expulsado, no. Yo justo miré allí, creo que Germán también tenías la mirada. Él hace un gesto como el brazo, como... ¿Qué hace? Y levanta para arriba y después cruza los brazos diciendo no, esto no puede ser, y se va. Así mismo, Jorge, qué vergüenza lo que cobra, no puede ser penal eso. Esas fueron palabras textuales de Jiménez, eso le gritó a Carlos Paul Benítez. Volvió un segundo hacia su banca al confirmarse ya el penal, al señalar hacia el punto penal. Carlos Paul Benítez se dio media vuelta y se dirigió al vestuario por cuenta propia, el técnico del 2. El partido está 1-1. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Álvaro Campuzano tiene la pelota en campo del 2 de mayo. Largo, pelotazo para Néstor Jiménez sobre el sector izquierdo. El mano a mano escapó de la marca de Rodríguez. Cruza en la cobertura Maidana. Pelota a un costado lateral cerca del banderín para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va presionando, tratando de convertir el segundo. ¿Qué pasó en esta? ¿Quién quedó tendido tras el pelotazo de Maidana? Uno de los jugadores, a ver, uno propio, parece que fue un pasapelotas. Un pasapelotas, sí. Un propio pasapelotas acá de Libertad con ayuda de no, es una señora, creo que una señora de seguridad le terminaron sin querer chocando a una señora de seguridad y le terminaron lesionando un pelotazo.
Una señora que normalmente está sentada en seguridad mirando la zona de preferencia recibió un balón en la cabeza. Ella misma. Estilo de portería para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablara en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Subitela 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y por el pelotazo recibió la señora de seguridad que estaba normalmente de espaldas. No mira en el partido, sino mira en la zona de la gradas. Está siendo asistida porque justito allí cerca está la salida de emergencia y está la ambulancia correspondiente. Ya está recibiendo la asistencia. El médico de APF que estaba también aquí ya fue a asistir a la señora encargada de seguridad que estaba allí y que sin querer recibió ese pelotazo. Saque de costado en su terreno para los de Mayo. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron por ti, frutos del bosque, probalo ya. Ya mira acaricia con 1 acaricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Ya mira acaricia. Mañana Meliano, Luqueño en Villa Lisa, Anita Huar, Recoleta frente a Olimpia. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Acosta quiere meterse en campo de Libertad. Vino la cobertura de Álvaro Campuzano. Martínez, el piso, falta. Falta, infracción de Brian Fernández sobre Hugo Martínez. Tiro libre en su terreno. Tiro libre que corresponde al equipo de Libertad. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVC de la marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Queco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Un partido con un ambiente, una atmósfera totalmente rara. Sí, bastante. Después del penal principalmente, porque tenemos muy cerca la gente del 2 de mayo, los asistentes de Felipe, que la distancia se comunican con los que están también en la zona abajo. Hace una especie de intercomunicación allí Pedro Sosa, el suplente, igualmente le llaman a él, le dan indicaciones. Felipe Jiménez habrá que ver dónde está, si está viendo en el vestuario, si se fue, no se fue, dónde está. Yo pensé que por ahí iba a estar en la zona de la preferencia, pero no. Él mismo se enojó, por decir así, se molestó, y textuales palabras de él que dijo Germán, si no puedes repetir lo que estaba cerca también, así que pudiste escuchar. Sí, muy cerquita porque justo estamos acá en el sector bien central preferencial. Qué vergüenza, no podés cobrar eso, no puede ser penal eso. Le dijo Felipe Jiménez, por supuesto a los gritos, a Carlos Paul Benítez, después de sancionar el penal, después de señalar el punto penal y confirmar la pena máxima a favor del Guma. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros en Villa Jorge. Que están empatando Libertad, 2 de mayo, 1-1. Eso seguro Chaco. Está preparando una variante más el equipo de Libertad. Va a sacar desde el fondo Morínigo para el conjunto local. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC Boremoy. Pelotazo largo sobre Néstor Jiménez. Libertad se adueña de la pelota. Carga sobre costado izquierda. Atención, mete la diagonal. Va Melgarejo, levanta para Franco. Golpea de cabeza Maidana. Insiste Melgarejo de vuelta de cabeza. Llega a la marca de Rodríguez. Busca la salida a la visita. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite la generación broma de Inamericana. Materiales para la construcción. Perro es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Perro parece a 43 años construyendo. Jorge. Adelante, Arturo. Correcto, aquí estamos charlando, hablando y viendo el partido, escuchando la radio de Libertad 2 de Mayo. ¿Y cómo te va, Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Saluda a los compañeros y a la audiencia esperando el partido de Cerro, viendo el de Libertad. Acá poquísima gente, nadie, prácticamente nadie. Sí, con Llovina. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches, renovado saludo para toda la audiencia de fútbol en lo grande Radio Monumental. Cuando quieran podemos ir copiando los equipos titulares de Cerro Porteño y Tembetares. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Cerro Porteño en el arco 1, Alexis Martinarias. La zona defensiva 2, Alan Benítez. Camiseta 18 y capitán de equipo Bruno Valdés. 3, Matías Pérez. Y camiseta número 13, Guillermo Benítez. En mitad de cancha, 17, Gabriel Aguayo. 5, Jorge Morel. 30, Gastón Jiménez. 20, Wilder Viera. Media
media punta 28, Alexis Fariña. Y único delantero 27, Jonathan Torres, el equipo dirigido por Diego Martínez. Tembetarí, 12, Jorge Chena. Espera. Tembetarí, Chena en la portería. Después. 12, Jorge Chena, 22, Víctor Barrios. 2, líder Cáceres. Despacito. 33, Nicolás Malvacio. 29, Alan Paredes. 5 mediocampistas. Por derecha, 40, Marcelo González. Salve Sol, salve. 23, Rodrigo Rojas. 28, Marcos Riveros. 6, Denis Colmán. Y por izquierda 14, Francisco Esteche. Único delantero 9, Aarón Espetale. El conjunto dirigido por Arturo Villasati. Jorge. Gracias, Arturo. La pelota le va quedando a Aguilar, que ya está dentro del terreno. Sanabria al piso. Falta sobre Sanabria. Tiro libre para el 2 de mayo. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con el número 11, Gustavo Aguilar, se fue de la cancha el capitán Oscar Tacuara Cardoso, tercer cambio de Sergio Aquino en el Guma como capitán, quedó Diego Viera en el local. Sentido Sanabria, fútbol paralizado, tiro libre para la visita. Precios fijos con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Los viernes descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center, 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Lo van a asistir a Sanabria, que está en el piso, cortado el fútbol aquí en la Huerta, empata en Libertad, 2 de mayo 1-1. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. Pedí tu préstamo Pymes en Bancovia, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Le duró muy poco la alegría al 2 de mayo. Le duró poco. A los 3 minutos, la buena jugada sobre el perfil izquierdo, esa pelota robada allí a Caballero. Oscar Romero define y después el penal. Entre el análisis y compañía y la conversión digo, sí, ya se dio a los 8. Pero muy rápido le convirtieron al 2 de mayo. Eso sí, hasta aquí se está llevando todavía un punto importante, porque uno en lo previo decía un favoritismo a favor de Libertad, pero hasta esta parte no está haciendo un buen partido el conjunto Guma. De lo que se encontró con el penal, que sí fue penal, porque tenía abierto el brazo, le dan el codo esa pelota y se molestó bastante la gente del 2 de mayo. Habrá que ver después qué dice en conferencia Felipe Jiménez. Pelota a la salida para el 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petrochaco, precio, calidad de litros, te indica Jorge. Que siguen empatando Libertad, 2 de mayo 1-1. Y su seguro Chaco. Se va metiendo Rodríguez sobre la banda derecha. Vino la marca de Jiménez. Balón a un costado lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se va mostrando Fernández en campo rival. Sube bien Rodríguez. Rodríguez levanta centro para Fernández. Le queda Cornet de espaldas al arco. Busca el espacio para tratar de rematar con la zurda. Insiste Cornet. Quiso habilitarlo Fernández. La pelota cerca del área de Libertad. Busca para sacar Campuzano. Martínez con Franco. Se viene el Gumarilo. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Si él baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell Power, Nafta, Fórmula Super y Fórmula Regular y mucho más. En todas las estaciones de la red Shell País. ¿Tarjeta para quién en la visita? Para Ronald Cornet, empujón, brazo contra la espalda de Hugo Martínez. Es el primer amonestado en 2 de mayo, el segundo del partido. Tiro libre en su terreno para Libertad. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como el Albirroja deja todo en la cancha. Chortiví deja su sello en cada corte. Chortiví, sponsor oficial del Albirroja. La pelota le va quedando a Viera. Viera, que con la salida de Tacuara Cardoso es el capitán del Gumarilo. Jugando rápidamente para Lucena. Para Campuzano. La presión alta por parte de Sanabria. Le queda Martínez. Martínez para atrás. Lucena tiene el esférico. Libertad va buscando el segundo. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Chortiví deja su sello en cada corte. Chortiví, sponsor oficial de la Albirroja. Cabernet Picard JMC robusta para caramba, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay.
Está cargando el conjunto de Libertad. Viera, que es zaguero, pero está en terreno rival. Descargando para Lucena. Lucena con la pelota, apertura para Martínez. No llega, saque de costado. Y es en ataque para Libertad, que se apura. Quiere el segundo local. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA. Es infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. En 2 de mayo se producen el segundo y tercer cambios. Entra el 25 Fernando Ruiz Díaz y el 15 Franco Costa. Se van de la cancha Diego Acosta y también Ronald Cornet. Reiteramos, con el 25 Ruiz Díaz, con el 15 también entra Costa. Se van Cornet y también Acosta. Son el segundo y tercer cambios de, digamos, ahora Pedro Sosa y Milton Calizaya, que son los que están comandando técnicamente ahora al 2 de mayo. Se viene Franco para Libertad, buscando el segundo, el equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que Loren, Quitador Estelasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Replegado totalmente el 2 de mayo, sube con todo, Libertad con Viera, Viera levanta la pelota para Campuzano, golpea de cabeza cerca del área, la pelota le va quedando, atención a Iván Franco, despeja de cabeza Maidana, insiste el equipo local, aunque va recogiendo por ahora Romero, quiere el contragolpe, Romero quería descargar por derecha con el recién ingresado, no alcance la pelota, Franco Costa, sí el arquero Morínigo de Libertad. Con Toque te queremos ver grande, Albirroja Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, no romportín frutos del bosque, probalo ya, Yavirá Caricia con el acaricio litro y fruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. El lunes se cierra esta fecha 11 en el Arsenio Erico Nacional, recibiendo a General Caballero. Con Mango Corra con QR a Banco Financiero Cooperativa desde tu celular, ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezar con el mínimo que corresponda a tu edad, ingresa a nsp.rg.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. La pelota le va quedando a Díaz para el conjunto norteño. Se muestra Brian Fernández por el medio también. El recién ingresado. Ruiz Díaz en campo rival. Busca Ruiz Díaz. La marca de Lucena. Lucena con la pelota, señores. Está cargando el equipo de Libertad. Pica bien Melgarejo. Apunta. Va a rematar el disparo. Pasó cerca. Cerca el remate. Es córner, finalmente tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Era buena la chance de Melgarejo, que te viene allí probando el zurdazo, se desvía y el tiro de esquina a favor de Gumarelo, que va con todo en busca del gol de la victoria. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando Libertad 2 de mayo 1-1. Eso seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasa con Sosa, Germán? Y ahora Carlos Paul Benítez le dice a Sosa que tome asiento ahí en la banca, que ya no esté parado ahí como si fuera un técnico. Al borde del área técnica justamente queda como una especie de entrenador allí el preparador físico Milton Calizaya. Vendrá el córner de Martínez, pelota bien arriba, sacando de cabeza como puede el autor del gol del 2 de mayo, hablamos de Romero, va recuperando Lucena, vuelve a poner la pelota dentro del área, la marca de Franco Costa, intenta el contragolpe el 2 de mayo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com, la Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros, descargar la Vamos de Ecopetrol y aplicarle Copetrol, vamos. La pelota de Franco Costa juega para Romero, Sanabria está solo, va el pelotazo largo sobre el sector izquierdo, allí recibe la pelota, Romero apunta, le queda el esférico, pica Díaz, quiere el remate, no tiene ángulo, juega para Romero, le termina regalando a Lucena, saca el volante liberteño desde el fondo. No está haciendo buen partido Libertad, le cuesta, puede ganar, sí, lo puede ganar, pero de forma desordenada. Ya del primer tiempo no me estaba agradando Libertad. Toques lateralizados, no hubo creación, encontró el gol hasta aquí desde el penal. Queda todavía mucho en el partido, tiene nombres importantes, lo puede ganar así, pero hasta esta parte un trabajo ordenado, sobrio del 2 de mayo. Escucho. Acá vimos recién hace unos minutos que Felipe Jiménez intentó reingresar al área técnica, pero que ya no le permitieron. Por protocolo ya tiene prohibido volver tras abandonar el campo de juego. El técnico, en este caso, del 2 de mayo, Felipe Jiménez. Único en su caso, ¿eh? Sí. Yo no recuerdo por lo menos una situación similar. Porque una cosa era por ahí si solicitaba permiso, algo así, no sé.
tenés que ir al baño, algo así, avisar al cuarto árbitro a alguien y vas y volvés. Pero si no, vos mismo te echás y después querés volver, por protocolo ya afuera. El partido sigue 1-1. Minuto 45 del segundo tiempo. Sigue ganando Independiente Campo Grande a Encarnación por la fecha 1 del torneo de la división intermedia. La salida de Viera para Libertad, que quiere el segundo, buscando con Ramírez el segundo del equipo local. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 3-457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Cierra bien Rodríguez, no alcanza a controlarla. Atención al recién ingresado Franco Costa. La pelota de Iván Franco, levanta el esférico para Aguilar. Golpea de cabeza, despejando Ramírez, el zaguero del 2 de mayo. Mitad de terreno para Sanabria. Jugando para Fernando Ruiz Díaz. Sale lentamente el 2 de mayo. Para instalar tu industria o fábrica, Organización Centro Industrial de Bilito 92. Comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Error en la salida del 2 de mayo. Va Campuzano. Juega la pelota para Aguilar. Apunta Aguilar. Va a rematar el centro. Equivocado el centro. Y se disculpa allí con sus compañeros. Ramírez, el que termina cometiendo el error, Niño. Sí, primero el que se termina enredando, el hombre del 2 de mayo. Allí en la salida Fernández. Una mala sesión del balón. Se enredó. Capturó bien allí esa pelota del hombre de Libertad. Pero a la hora de buscar el pase, también impreciso. Aguilar, antes el de 2 de mayo y después el de Libertad, que dentro de la aceleración se va complicando de a poquito. Eso sí, tiene nombres importantes, tiene jerarquías más. Si no vi mal, me parece que es Alcaraz, que se está preparando también para ingresar otro hombre de ataque. Es más, no solo uno, sino 2 variantes prepara el Bumarelo, 2 más, Germán. Así es, con la 20 se viene Adrián Alcaraz y al mismo tiempo el 20, Marcelo Fernández. Van a ser las 2 últimas modificaciones de Aquino en el Guma. Saque de costado en su terreno sobre la zona derecha para Libertad. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Martín Cáceres con la pelota jugando rápidamente sobre la banda derecha. Se viene Viera, cruzamiento de terreno. Está en campo a visitante. Juega por ahora con Iván Ramírez. Pelotazo largo para Iván Franco. Cruza en la marca, despejando Díaz para el conjunto de los de mayo. La pelota se va a perder a un costado. Recupera Ramírez. Finalmente lateral cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto en Villa Corte. Libertados de mayo 1-1. Eso seguro Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entran con el número 28, Marcelo Fernández, y también con la 20, Adrián Alcaraz. Se van del campo de juego Hugo Martínez y también Lorenzo Melgarejo. Repetimos, 28 para Marcelo Fernández, 20 para Adrián Alcaraz. Adentro ellos 2, afuera Hugo Martínez y también Lorenzo Melgarejo. Últimos cambios de Aquino en el local. Muy bien, el juego sigue 1-1. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comecipar, tu mejor opción. Por más que se enoje, Jiménez fue mano de lateral izquierdo de Libertad en ataque. Tiro libre en su terreno para los de mayo. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Vilares, en Ambareca, Peteito, Coronel Oviedo, Villareca, Caguazú, Ciudad Atlética, Carapegua y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia. Con rico choripán, con los chorizos para el tiro. Piso, probaste, ¿te gusta? Ya lo espera netamente en su terreno. El 2 de mayo, Libertad va Alcaraz, recién ingresado en el Gumarilo. Pelota arriba, le queda Aguilar, no hay falta. Recapturando Sanabria. Atención para el 2 de mayo, aunque pierde ante la marca de Néstor Jiménez. Juega para Marcelo Fernández. Elude la marca de Franco Costa. Tocando la pelota cerca del área con Campuzano. Retrocede Lucena. Lucena con Martín Cáceres. Va a Libertad para ganarlo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Varios son los que dan indicaciones allí en el 2 de mayo. Sí, varios de los suplentes. Y hablando de suplentes, creo que se vendrá alguna otra variante
más los integrantes del cuerpo técnico propiamente del 2 de mayo, que están en la zona de las preferencias allí con el walkie, también comunicándose con aquellos que quedaron en la zona del banco del 2 de mayo. A sacar Jiménez para Libertad. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín del Bosque, probalo ya. Yavira acaricia con el acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira acaricia. Ángel Lucena con la pelota jugando rápidamente para Viera, que reiteramos con la salida. Adita Cuara Cardoso, porta el brazalete del capitán del zaguero central del Gumarilo. Juega para Ramírez, va el pelotazo de derecha a izquierda. Intenta ganar por arriba Fernández, consigue su propósito, pero no está nadie de Libertad cerca del área. Despeja Maidana, pelota de Sanabria. Va sacando desde el fondo Romero para el 2 de mayo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos por el piso, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con soporte duradera. Cada ladrillo te cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Brian Fernández con la pelota a mitad de terreno. Juega bien con Romero. Para Rodríguez cruzando mitad de campo. Tocando otra vez para Romero. Buen pase para Sanabria. ¿Quién está sobre la derecha? Está Franco Costa. Si alcanza ahora peligro. Llegó al esférico. Juega por abajo sobre Rodríguez. Carga el 2 de mayo. Se anima Rodríguez. El disparo al arco. El arquero Morinho se queda con la pelota. Llegó la visita, niño. Sí, fue buena la chance, ¿cierto? Un poco sencillo allí el tiro para las manos de Morinho, pero se animó, probó y sacó en el disparo el hombre del 2 de mayo, Rodríguez. Una chance a medias en cuanto al peligro hacia el arco de Libertad, pero sí se animó a buscar nuevamente el arco rival del 2 de mayo después de mucho tiempo con el tiro de media distancia de Rodríguez. Cerca de los 39 el partido, está 1-1. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Aposta a ganarlo, cambia todo. Sanabria recuperando la pelota a mitad de terreno en su campo para el conjunto visitante. Deja para Fernández, Fernández para Maidana. Maidana con César Ramírez colocando el esférico sobre el costado izquierdo. Allí está Rodríguez. Buen pase para Romero. Se viene Romero, metió la diagonal, levanta la cabeza para Franco Costa. Va a alcanzar, hace el esfuerzo, va a llegar. No llegó, señores. Habrá tiro de portería para Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Final del partido en el Arsenio Rico. Fue victoria de Independiente Campo Grande por 1-0 ante Encarnación, con el gol de Matías Yabus a los 35 minutos del primer tiempo. 20-30 el otro juego previsto para hoy de la fecha 1 de la intermedia. San Lorenzo ante Pastoreo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton, ya comer respaldo total. Explotamos todo en Bristol, Black Friday todo marzo. Hasta 50% de descuento, celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Jorge. Que siguen empatando aquí en la Huerta Libertad, 2 de mayo 1-1. Eso seguro Chaco. Monumental. Centro de Ramírez, atento el arquero del 2 de mayo. Servín se queda con la pelota, le pide calma a sus compañeros. Habrá salida para la visita. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, que Copa Sobrinde por la Amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va sacando la pelota Servín, balón viene arriba, tiene destino de Rodríguez, golpea de cabeza a mitad de terreno. De la misma manera Campuzano, lo busca Aguilar, pica Adrián Alcaraz, llega la marca de Rodríguez, falta de Alcaraz, dice el juez, tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo de los de Mayo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribe llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tu repuesto con descuentos ahora exclusivos para gente de Isuzu. En repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Y esto le va a ayudar a ganar unos segundos al 2 de mayo, porque Alcaraz en su aceleración le comete la falta a Rodríguez y gana unos segundos en la salida del cuadro norteño. Va a sacar desde el fondo Servín, el arquero visitante. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorro supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Rodríguez, carga Coronel, ahora para el conjunto de los de Mayo, coloca centro, pelota al área, hasta Sanabria, le pegó mal, se perfiló bien, culminó mal, niño. Era buena la chance, primero con Coronel ganando sobre el sector derecho, pero después el tiro se va lejos, afuera, intentó, probó, aire de una allí Sanabria, pero se fue lejos.
Va a sacar Franco para Libertad. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicategua.com.py. Se equivoca en esta Fernando Ruiz Díaz, aunque corrija su error para jugar sobre el sector izquierdo. Se viene la visita con Romero. Romero toca para Fernando Díaz. Llegó la pelota, no se fue. Buena diagonal. Va al 2 de mayo. Se anima Fernando Díaz, pero no suelta el esférico. Le va quedando por ahora Oscar Romero. Romero zafa de la marca de Lucena. Se recupera el volante liberteño. Recaptura el balón. En Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes. No está el acceso sur. Contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTI. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lucena tiene la pelota mitad de terreno, pateo adversario, juega para Campuzano. Campuzano lanza sobre el sector izquierdo para Marcelo Fernández. El mano a mano con René Rodríguez. Escapó Marcelo Fernández, colocó centro, vira, afuera. Afuera, afuera, afuera. Increíble Adrián Alcaraz. Gran centro de Marcelo Fernández. Allí en la cabecera, verá la chica. A la carrera, Alcaraz quedó parado Servín, observando dónde iba esa pelota, rozando el poste derecho, Niño. Clarita la chance, muy buena acción de Fernández para ganar sobre el perfil izquierdo. Meter esa pelota en medio de los centrales del 2 de mayo. Justito allí se genera el hueco, solito. Pone el pie y se va allí. A centímetros del poste derecho, el tiro de Alcaraz. Más de un liberteño se tomó de la cabeza porque esta fue una chance magnífica para llegar al segundo del cuadro bumarelo. No pudo anotar Alcaraz. El juego está 1-1. Y la próxima fecha, la 12, el sábado 5 de abril, Libertad Cerro Porteño en el estadio La Huerta a las 20:30 horas. La pelota le va quedando por ahora en la salida a Lucena. Lucena con Campuzano. Libertad sigue martillando, tratando de llegar al segundo. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Despeja de cabeza Fernando Díaz. Va la alta presión Gumarela con Lucena. Lucena pone el balón para Martín Cáceres, el zaguero uruguayo. Descarga sobre Viera. Viera está en terreno enemigo. Apertura por la derecha para Lucena. Lucena va a colocar el centro. Se cierra bien la defensa de los de Mayo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marija López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Sanción volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado de cubrir en nuestros showrooms. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica que están empatando Libertad 2 de mayo 1-1. Eso seguro. Monumental. Carga Libertad Alcaraz a las manos de Servín. Se queda con la pelota Servín. ¿Cuánto más, Germán? 8 minutos más, hasta el minuto 53 va esta etapa complementaria, Jorge. Prepara dos variantes, la visita. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Sica vuelo y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Se va metiendo, atención, carga sobre la zona derecha, Franco Costa para la visita. Juega por ahora en MTV Terrino con Sanabria. Encaró y perdió ante Lucena. Recaptura en el rebote, pero está muy solo Sanabria. Se le va a ir la pelota, no hay falta. Zafó de la marca de Jiménez. Ganó fuera de cancha, se anima Sanabria. No cruza el centro, pierde tiempo, va a insistir la visita. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi Perpetuo Socorro en B. Venta 083-309-813. Red San Justo Hierros. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Logra sacar César Ramírez. La pelota le va quedando a Fernando Díaz. Sale un poco más de su encierro en los de mayo. El balón para Fernando Díaz. Vita Beterrino. De izquierda a derecha para Sanabria. No va a llegar. Y se vendrán dos variantes en el 2 de mayo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con el 21 Pedro Sosa. También con el 29 Jesús Llano. Se van de la cancha el Brian Fernández, el número 17, y también el goleador del 2 de mayo esta noche, Oscar Romero. Son ellos los que se retiran entonces los dos últimos cambios en 2 de mayo. Entran con el 29 Jesús Llano y el que estuvo haciendo como entrenador durante un tramo del partido, el 21 Pedro Sosa. Se van Romero y también Fernández.
Allí están los cambios en la visita. Esto está 1-1. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 47 tenemos de partido, se viene Viera, se juega hasta los 53. Viera está en terreno del 2 de mayo. Va la marca de Ruiz Díaz, le queda Martín Cáceres. Libertad busca ganar el juego. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula saca alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rodríguez intenta sacar desde el fondo la pelota de Fernando Ruiz Díaz, muy solo para el contragolpe. Aguanta la marca de Lucena, va retrocediendo todo con Rodríguez, que hace el esfuerzo, busca la salida al equipo del 2 de mayo con Sanabria. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Falta de César Ramírez, infracción allí sobre Alcaraz. Tendrá un tiro libre, peligroso. Libertad cerca del área, sobre la zona derecha. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Se va recuperando Alcaraz, va a tener un tiro libre peligroso. Libertad tratando de convertir el segundo. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-37 Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Le va a pegar la pelota Ramírez, atención sobre la zona derecha. Sobre la zona diestra, la orden del juez, todo Libertad prácticamente al área del 2 de mayo. Quedan por evitar el contragolpe Lucena y Jiménez. Vuelve a ordenar el juez Carlos Paul Benítez. Libertad lo quiere ganar con Viera, con Martín Cáceres. Con la presencia también de Fernández dentro del área del propio Campuzano. Pelota bien arriba, bajó Aguilar, saca Sanabria, le queda a Viera. Despeja como puede Coronel para el 2 de mayo. Los viernes descuentos reales en Catedral, hasta 50% por call center, 627-7030% con tarjeta crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Posición adelantada de Fernando Ruiz Díaz. Volvía de la posición adelantada, tiro libre, lo va a hacer Lucena para el Gumarila. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar, tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estaban reclamando una falta allí sobre Sosa, no dice el juez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro Chaco indica Jorge. Que siguen empatando. Libertad 2 de mayo 1-1. Eso seguro Chaco. Carga, atención Sanabria para el equipo del 2 de mayo. Sanabria jugando para Llano, apertura sobre la zona derecha. Va corriendo Rodríguez. Rodríguez tiene la pelota en Carosa. Fue de Marcelo Fernández. Buen pase para Llano. Llano levanta la cabeza, deja para Sanabria. Sanabria con el control en la pelota. Busca colocar el centro. Va a perder la pelota Sanabria. Insiste, protege el esférico. Envía al centro. Va sacando por ahora Martín Cáceres para Libertad. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa distribuye Record Electric Saeca. Le quedan 3 al partido. Lo sabe Libertad, que busca el desnivel con Ramírez. Ramírez para Franco. Saca como puede la defensa con Pedro Sosa. La pelota se va a perder a un costado lateral sobre el carril izquierdo. Un ataque para el Gumarila. Así como el Albirroca deja todo en la cancha. Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroca. Camiones Picar JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores. Re JMC Paraguay. ¿Quién está sentido en la visita? Coronel, Ulises Coronel, acusa un supuesto calambre en la pierna derecha, ya se pone de pie con ayuda de su propio compañero Carlos Servín. Ingresaron los camineros de todas maneras y Coronel va a ser asistido a un costado del campo de juego. Pelota para el Gumarila. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Amonestado Coronel, Coronel, porque ya se había puesto de pie, se disponía a salir a un costado del campo de juego para que lo asistan los médicos y volvió a tirarse al suelo simulando una supuesta lesión, por eso fue amonestado el
general del 2 de mayo. Y aquí muy activos los del 2 de mayo en la zona. Muchos de ellos inclusive ya salieron de la zona del palco. El presidente y otros directivos y los asistentes dando permanentes indicaciones para ellos. Es un gran punto lo que está logrando el equipo norteño, pero igual todavía queda poquito, pero queda para que esto termine. Se viene la salida de Sosa con Llano para el 2 de mayo. Con Mango Cobra, concurre a Banco Financiero Cooperativa desde tu celular, ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Ahorra con 140.000 guaraníes en afiliado. La Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Va Franco, pierde la pelota, recupera Sanabria, simplemente aguanta el 2 de mayo, 52-30. Se viene Martín Cáceres, quizás lo último para Libertad. Martín Cáceres y el pelotazo largo dentro del área, despeja Sosa, le queda Marcelo Fernández, saca Sanabria para el equipo del 2 de mayo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. La Vamos Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la Vamos Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. ¡Vamos! Choque de cabezas en la visita. Y entre propios compañeros, uno de los afectados era Jesús Llano y el otro Pedro Sosa, que ya se va poniendo de pie. Los médicos igual ingresaron, pero ya se fueron recuperando por su propia cuenta estos dos futbolistas del 2. Cerca de los 54 el partido está 1-1. Lactolanda Top Seller es la marca número 1 en leche, yogur y dulce de leche. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se está yendo el partido, habrá pelota para el equipo de Libertad. ¿Qué dice el juez? Le está indicando a quién que deje el campo. ¿Es a Sanabria? Sí, a Sanabria, Es a Sanabria. Sí, al número 20, sí. Va a continuar el fútbol, se está yendo el partido, Libertad tendrá una más. Para este acto industrial, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetes 92, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Marcelo Fernández con la pelota, levanta para Alcaraz, que bien bajó para Campuzano, dentro del área no tiene ángulo. Le queda otra vez a Marcelo Fernández, pierde ante Franco Costa, insiste Libertad, despeja Sosa, Campuzano bajó, saca Sosa, el árbitro mira su cronómetro, Sanabria pide reingresar, se viene Ruiz Díaz de contra, atención, lo puede ganar el 2 de mayo, Ruiz Díaz levanta la cabeza, colocó centro, saca Martín Cáceres para Libertad. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor, visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Va Aguilar, levanta la pelota, se fue el esférico. Es tiro de portería para el conjunto norteño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 55 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Libertad 2 de mayo 1-1. Eso seguro Chaco. Sanabria reingresa, va a sacar Servino, hay tiempo final. Final del partido, final del juego, señores, aquí en la vuelta. Jornada 11 del torneo Apertura. Empató el puntero, se frenó el líder del campeonato Libertad 2 de mayo 1-1. Relató Jorge Casal. Antes de ir al comentario final del Niño Sosa, voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me voy a acercar a don Gustavo Invernici, ex dirigente de Libertad. Don Gustavo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede concluir? ¿Qué te puedo decir? Se jugó mal el primero y el segundo tiempo. El fútbol no se juega caminando, es una vergüenza. Un ritmo cansino el que puso Libertad. Con este equipo que está viniendo, Pedro Juan, que no le gana a nadie en su cancha, viejo. Estamos punteros, estamos jugando en nuestra cancha y sin ganas, viejo, en el primero y el segundo tiempo. Una vergüenza. Se desperdició una chance para alargar aún más la distancia al frente. Sí, parece que sí. No sé qué jugó acá, pero me extraña. La forma que jugó Libertad hoy no sé. Una vergüenza, caminando. Se equivocó quizás Aquino también en, en los cambios. Se equivocó, el técnico se equivocó. Pero no importa, ¿qué vamos a hacer? Ya empatamos. Por lo menos no perdimos, viejo. Se mantiene el invicto, por lo menos. Claro, por lo menos estamos invictos, viejo. No tenemos que mejorar. Gracias, eran las palabras de Gustavo Invernici, ex dirigente de Libertad, muy enojado. La voz generalizada es así, o en realidad representa la voz general de la gente de Libertad, muy enojada. Vos sabés que no, en principio era con el árbitro a lo largo del partido, pero posteriormente ya con el desempeño de los jugadores.
sienten que ha desperdiciado la chance de alargar aún más. Si te parece, Jorge, cortito lo escuchamos a Carlos Bollari, presidente de Libertad. ¿Cómo lo ve a Libertad para ese de Copa? Un partido complicado de visitante, un horario muy tardío, también el partido del martes ante Alianza Lima. Yo creo que vamos a estar bien. Libertad, cuando se juega Copa, es a otro ritmo. Creo que Patito está llevando bien el equipo. Tenemos mucha esperanza en nuestro equipo. Hemos venido jugando bien, somos el actual puntero invicto, el campeonato estamos jugando bien. Hoy no fue un partido muy lucido, tampoco el árbitro fue a jugar mucho, demasiado pausas, se cortó el juego y además el rival, el 2 de mayo, no es un mal equipo, al contrario. Creo que vino a hacer su juego y nosotros, antes de perder el invicto, bueno, nos hemos conformado aparentemente con un empate. De todos modos, es importante seguir sumando al frente. Por ejemplo, aprovechó de alguna manera la derrota de ayer del Guaraní, se tira por lo menos un punto. Sí, Libertad lo que tiene que hacer es no perder puntos, como bien decís, sumar. Hoy queda como corto porque jugamos en nuestra cancha solemos ser muy contundentes, pero hay veces que los partidos se dan así y hoy no ha sido tampoco la mejor versión de nuestro equipo, ¿verdad? También han habido algunas rotaciones, el técnico probó algunas posiciones diferentes y bueno, este es el resultado que no todos hubiéramos querido, pero que tampoco decepciona. Eran las palabras del ingeniero Carlos Bollari, expresidente de Libertad. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para acá, Olora en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ocibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Definitivamente no fue la mejor versión de Libertad en esta noche. Es más, en un partido en donde encontró el 2 de mayo ese gol de Oscar Romero y la buena actitud de venir, pelear, luchar. Se dio el penal allí, ese brazo extendido de Rodríguez. Lo capitalizó bien Cardoso, si bien en la última, hasta no jugando bien, tuvo esa de Alcaraz que pasó cerquita del poste derecho en una versión que no fue buena de Libertad. Vino a hacer un gran partido, peleó, luchó, se fue con un punto de oro que le sirve para lo que se vendrá el equipo del 2 de mayo y después habrá que ver si a Libertad le sirve este punto porque venía abajo en el marcador y principalmente la distancia hacia los otros equipos, porque ahora a continuación veremos qué sucede con Cerro, qué sucede también con Olimpia, porque en un partido que en lo previo había un favoritismo a favor de Libertad, finalmente no fue así, se le plantó el conjunto norteño. Y después veremos qué dice Felipe Jiménez. Abandonó el campo, se autoexpulsó, por decir así, en un detalle no menor. Quiso volver después, por protocolo ya no se pudo dar. Fue empate, 1-1 aquí en la Huerta. Y nosotros nos vamos hasta la Nueva Olla porque allí se vendrá a continuación Cerro Porteño y Tembetaril. Adelante, señor, buenas noches. Buenas noches, Jorge. El Club Cerro Porteño informa que el profesor Carlos Carazaguer asumió como jefe de scouting, director técnico de selectivo. Desde el Ciclón le damos nuevamente una cordial bienvenida y manifestamos nuestra felicidad en poder contar con nuestro querido profesor Carlos Carazaguer. ¿El selectivo quién tenía al frente, Víctor? Y el selectivo estaba trabajando con el técnico de la reserva, Arturo, Gustavo Cañete, venía siendo el técnico de la reserva. Aclarando un tema, Carazaguer en realidad nunca dejó de estar en la estructura del club porque su contrato es hasta junio, solo que se le reasigna ahora un cargo. Él venía formando parte de la estructura del Parque Azulgrana, por así decirlo, sin un cargo definido, y ahora le reasignan este lugar a Carlos Carazaguer, porque insisto, el contrato que él tenía como técnico de primera iba hasta junio, no se llegó a rescindir, él dejó el cargo en la primera división y ahora se le da esta nueva función a Carlos Carazaguer. Había también esa situación, Arturo, y eso hay que mencionar con los otros asistentes, porque todos ellos hicieron contratos. Jorge Núñez, Cipriano Leguizamón, son personas que continúan teniendo vínculo con Cerro Porteño hasta junio, solo que en el caso particular de ellos no se le designó ninguna función como es ahora con Carazaguer. Correcto, después coordinamos Gustavo Sebastián y los compañeros con Jorge, con Tible, con relación a Germán en la conferencia con esto que está pasando con Felipe, si quiere hablar o no quiere hablar. ¿Cómo ocurrió el hecho, Germán? Bueno, ya volvemos. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Un detalle particular, como ya habrán notado, hoy no se habilita por la sanción que tiene Cerro de 2 partidos la tribuna inferior que da hacia el lado norte. Pero finalmente los miembros de la barra están todos arriba, así que es casi lo mismo. Es solamente cerrar una gradería, pero varias personas que están dentro de la barra
jugaban arriba, igual están. Al final solamente se suspende la grada, al final no a las personas porque se mudan al piso superior. Totalmente, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cerro Porteño 1, Alexis Martín Arias, 2 Alan Benítez, 18 Bruno Valdés, capitán de equipo, 3 Matías Pérez, 13 Guillermo Benítez, 17 Gabriel Aguayo, 5 Jorge Morel, 30 Gastón Jiménez, 20 Wilder Viera, 28 Alexis Fariña, 27 Jonathan Torres, el equipo de Diego Martínez. Temetarí, 12 Jorge Chena, capitán de equipo, 22 Víctor Barrios, 2 Líder Cáceres, 33 Nicolás Malvacio, 29 Alan Paredes, 40 Marcelo González, 23 Rodrigo Rojas, 28 Marcos Rivero, 6 Denis Colmán, 14 Francisco Esteche, 9 Aarón Espetale, el equipo de Arturo Villasanti. Muy bien, ¿cómo te va, Ricardo? Bien, Arturo, buenas noches, saludo a los compañeros, a la audiencia. Esperando por este partido que está ya casi a punto de comenzar. Este tema del empate de Libertad creo que va a llevar gente mañana a la cancha del 12 de octubre de Itagua, porque Olimpia puede quedar a 7. Y por supuesto Cerro Porteño si ganaba su partido también iba a ser interesante. Cerro Porteño no lo pudo hacer contra el 2 de mayo, pero de igual manera puede restarle 2 puntos a Libertad de ganar el día de hoy, y teniendo en cuenta que va a faltar toda una rueda para que acabe este campeonato de apertura, lo que puede darle un poco más de entusiasmo, porque si Libertad se cortaba, entonces ya se iba a pelear por el segundo puesto, cosa que no importa mucho en el torneo de apertura, sí en el clausura, para ir viendo y definiendo quiénes van a las copas respectivamente, y por supuesto la parte de abajo, el promedio, el descenso. Pero esta apertura es el que sale campeón, el segundo casi no tiene mucho valor. Bueno, ya puso en el Twitter Sebastián Fernando lo de Cerro. Germán, contigo. Sí, gracias, Arturo, para relatar lo que había sucedido en aquella polémica decisión. Terminó evaluando la jugada frente al monitor Carlos Paul Benítez ante una presunta mano de uno de los futbolistas de 2 de mayo tras un centro de un jugador de Libertad. Había sido Fretes el que había lanzado el centro. Como pegó en el brazo abierto del jugador del 2 de mayo, el árbitro terminó cobrando falta. O fue llamado por el VAR, evaluó la jugada frente al monitor del VAR y terminó cobrando la falta. Señaló hacia el punto penal Carlos Paul Benítez. Ante esa decisión, Felipe Jiménez airadamente protestó y le dijo: no podés cobrar eso, no puede ser penal eso. ¡Qué vergüenza!, le gritó Felipe Jiménez, le hizo un ademán fuerte con los brazos protestando. Vos sabés que un segundo volvió hacia su banca, pegó media vuelta inmediatamente y se dirigió hacia el vestuario. Quédense a jugar ustedes, le gritó a Carlos Paul Benítez mientras él ya se dirigía hacia el punto penal para dar el cobro de la pena máxima de Libertad. Después, más o menos 10 a 15 minutos después, Arturo, Felipe Jiménez intentó reingresar, como que se arrepintió, digamos, de la decisión, pero ya no le permitió. El cuarto árbitro, César Rolón, ya no le permitió por protocolo, por reglamento. Una vez que abandona el campo de juego, o el área técnica en este caso, el entrenador no puede reingresar, y es por eso que no pudo hacerlo. Y quienes terminaron dirigiendo desde ese entonces hasta el final del partido fueron el preparador físico Milton Calizaya y Pedro Sosa, mientras estuvo en la banca, porque posteriormente él ingresó ya en los últimos minutos de partido. Y terminó el 2 de mayo siendo dirigido en este partido, rescatando un punto aquí en la Huerta. Correcto, un segundo, por favor. Esto lo envía el doctor Víctor Agüero, asesor jurídico de Cerro. Gracias por la sintonía, doctor, y por la aclaración, y también para todos, incluso Víctor. El contrato del DT y todo el cuerpo técnico de Jara Zaguer de Primera División fue rescindido y se le volvió a contratar inmediatamente después, solo que él tuvo una intervención quirúrgica, Víctor. Perfecto. Repito lo que nos escribió el doctor Víctor Agüero, valoramos muchísimo, así no cometemos errores, en el cual todo fue claro, como no creíamos que, pero no es así. El contrato del técnico y todo el cuerpo técnico de Jara Zaguer de Primera División fue rescindido y se le volvió a contratar inmediatamente después, solo que él tuvo una intervención quirúrgica. Esta es la aclaración, Víctor, ¿sí? Perfecto, queda claro entonces el tema, y ahora se le reasigna este nuevo cargo, jefe de scouting. Allí en el departamento de scouting estaba trabajando también Hernán Acuña, y a cargo del selectivo, que para recordar es
las categorías inferiores hasta llegar a reserva. Todo lo que tiene que ver de juvenil para abajo, ese es el nuevo cargo de Jara Zaguer. Correcto, el doctor Agüero, muchísimas gracias. En nombre de Gustavito, a todos los compañeros. Los equipos al campo, la opinión de Ricardo en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala, 1751. Llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los equipos dentro del terreno de juego, la escasez de público se nota y mucho. Quizás sea la asistencia menor de Cerro en todos sus partidos desde que volvió la nueva olla. Creo que sí, no vamos a tener muchas personas acá. Víctor después nos va a decir porque él conoce bastante bien y la mayoría de las veces está muy cerca de lo que puede observar y de lo que nos dice de la cantidad de gente que ingresa a este estadio. Cerro Porteño que tiene prácticamente la obligación de ganar para seguir allí expectante. No digo que le alcance, no digo que le dé. Ayer hablábamos en la mesa que Guaraní podía ponerse y acercarse más al conjunto de Libertad. Guaraní perdió, hoy Libertad empató, pudo haberlo perdido. Hay que ver qué pasa mañana con Olimpia, pero el que juega hoy es Cerro Porteño ante este equipo de Tembetaré que no viene bien, que no es uno de los más fuertes del campeonato, lo que significa que Cerro debería aprovechar. Después puede tener la excusa de siempre el técnico de los lesionados, de que no es el equipo titular, de que estuvo mechando porque piensa en el próximo martes en la Copa Libertadores de América, y todo lo que vamos a escuchar, no solamente de Martínez, sino de todos los técnicos que tienen la posibilidad del excusismo, de la excusitis aguda. Pero por supuesto que Cerro está obligado el día de hoy a ganar. Por más que sean suplentes o por más que no sean los titulares habituales, creo que igual Cerro con este 11 que presenta es más, en los papeles previos por supuesto, que Tembetaré, que viene a duras penas, de repente gana un partido, después empata, pierde, tiene mucha irregularidad dentro del campeonato, solamente lo tiene Nacional por debajo. Pero también es un equipo que piensa en la permanencia del próximo año. Si uno mira plantel por plantel, y bueno, la superioridad es muy grande, pero la famosa frase entran 11 contra 11 y ahí se ve quién está mejor, quién practicó mejor o quién tiene más actitud dentro del terreno de juego. Por eso va a ser una prueba bastante importante para Cerro, para Tembetaré y para Cerro, que va a jugar la Copa Libertadores, para motivar un poquito a su público de ganar el día de hoy. De no ganar, y por el rival del martes, que es Bolívar, que no es muy atrapante, no sé cómo va a estar la nueva olla ese día. Público, y yo creo, Arturo, 1.500, 2.000 personas como máximo. Incluso cuando yo me subí, porque recién hace 2-3 minutos vine para este sector de pupitres, ya casi no había fila, o sea, mucho más no vamos a tener. Por lejos va a ser la menor concurrencia en lo que va del semestre, y me parece que habría que revisar los números de los últimos años, porque hace tiempo no veía tan poco público aquí en la olla azulgrana. El árbitro, Víctor. El árbitro es Mario Díaz de Vivar, los líneas Eduardo Britos y José Mercado, el cuarto Álvaro Jiménez, en el VAR está Ulises Mereles y AVAR Héctor Balbuena, las autoridades arbitrales. Ya comienzan instantes. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad de Pedro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala, 1751. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mueve Alexis Faniña, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza, eligió. Mario Díaz, a ver, espera, mira al oficial veedor, ahí está con el cuarto árbitro. Se da la vuelta, ¿qué espera Víctor? Falta 1 minuto para que sea puntualmente 20:30. Bueno, ahí está el árbitro esperando, entonces va a arrancar el partido en Cancha Cerro. Ustedes saben, Libertad y 2 de mayo empataron 1-1. Con Tokio, te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, fruto del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia, Tupi. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, mira, Mario Díaz de Vivar. Comenzó el fútbol. Monumental. La pelota la bate en la derecha para jugarla Bruno Valdés. Pelotazo largo. ¿Es Bruno a la derecha o quién es? Bruno. Bruno, así es. Sí, señor. Pelotazo largo de Bruno. Reaparece Cerro, ya volvía.
Villa. Sí, él ya llegó a jugar de titular este torneo, el partido en Mallorquín, y hay otro más que Bruno Valdés fue titular, así que viene teniendo más minutos con respecto a el año pasado, donde estuvo lesionado durante casi toda la temporada. Ahí lo vemos a Petale movilizándose sobre mitad del terreno. El jugador del TVTV sale desde el fondo cerro. Los viernes descuentos reales en Catedral hasta el 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de pechugón. Libertad 1, 2 de mayo, 1 en Tuyo, Cuá, pelota, va a la media cancha para Valdés, pelotazo largo. Viene para Oscar Lara buscando la pelota, Guayo, Fariña, tocó, todo invalidado, dijo el juez. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota sobre izquierda levantó esa pelota, Paredes la busca por arriba, venía bajando, Espetale. Cuando se metía Colmán sobre la izquierda, la pelota la controla Cerro sobre ataque. Se metió Guayo, la pasta en el fondo, Malvacio. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Nafta, Fórmula Super y Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de combustibles de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y contenta. Aguayo con la pelota, jugó para atrás, pero vino para buscarla sobre la izquierda. Saliendo el equipo de Temetavir cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Sí, felicidad. estamos cerca de los 2 minutos, la iniciativa de Cerro La Olla. Casa concurrencia 0-0. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty deja su sello en cada corte. Shorty sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Bueno, Cerro tiene la iniciativa del juego, le cuesta profundizar, pero está cerca. Aguayo a la derecha, va a colocar el centro, tiró, sí, Ricardo. Estaba cerca, decía, y simplemente para acomodar un poquito, Colmán aparece como interno por derecha, Rojas interno por izquierda y sobre la línea de 4 Riveros, Víctor. Así es, así se acomodan los tres del centro, Colmán, Fijo Riveros y Rodrigo Rojas de interior izquierdo, así es. La pelota sobre la izquierda para buscar el balón, Pérez jugó para Valdés, Valdés va a poner mitad de terreno, 2 y medio. Con toque te queremos ver grande Albirroja, toque sponsor oficial de la selección paraguaya. Alan dentro del área, le va a pegar pifió, sí, Juan. Con toque te queremos ver grande Albirroja, toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está conversando con Malvacio, Víctor, ¿verdad? Así es, Arturo, la jugada de salida desde portería con el central argentino Malvacio. Aprovecho y comento la situación de lesionados de Cerro porque todos están en duda los que voy a citar para el martes, el debut ante Bolívar de fase de grupos. Cecilio Iturbe da Costa, los tres están en etapa de recuperación. Hay que ver si llegan para el martes porque hasta el día de ayer no venían trabajando en campo. De hecho, por eso quedaron fuera de la nómina para este partido. Correcto, cerca de los 4, 0-0. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad de Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saeca. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Hay tiro libre para Cerro. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, a Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad papasa. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera o Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Señores, 0-0 el partido, Ricardo. 0-0 el partido, Cerro domina las acciones, tiene la pelota, se agazapa. Claro que la forma de jugar con los 5 volantes que puso el día de hoy el técnico Villasanti es esperar y ver si puede meter una contra. Señoras, señores, partido de 0-0 en la olla. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Marchamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Artur. Igualado a 0. Y su seguros Chaco. Cruzamos los 5.
Chaco. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con super aditivada cuadruplicas y con Elite S10 triplicas. Copetrol, vamos. 0-0 partido. Lactolanda Top Seller es la marca número 1 en leche, yogur y dulce de leche. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Pelota sobre la punta derecha. Vino cierre la banca. Empujones, juega de Casaín. Que nunca caía González. Marcelo González. La salida de Cerro. Vino golpe de cabeza. Tapón, no te meteré. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Sí, Ricardo. Bueno, me pareció falta acá contra Marcelo González. Después salimos nosotros a jugar a nivel internacional. Nos quedamos protestando una jugada, nos hacen un gol y nos lamentamos. Viene recién el segundo partido después del parate que tuvo Mario Díaz de Vivar, pero parece que no va a aprender. Hay tiro libre. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Va a venir el tiro libre, la pelota sobre el área. Vino golpe de cabeza con retiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Fue Alan Paredes el que metió el centro y la quitó Matías Pérez. Y ahora Marcos Riveros ejecutará el córner. Muy bien, el partido igualado a 0. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Rivero Tinós, abrió mucho ese balón, pasó de largo, pelota sobre la izquierda para Paredes para colocar el centro. Atención con esta, se va contra el piso, sigue, dijo el juez. Con Tokio te queremos ver campeón, ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia con un nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Calle fecha, la opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rodrigo, pelota al medio, Rivero, pero viene cierre de Fariña, jugó paraguayo, devolución para Fariña, buena esta, arranca, pique y se mete y se va. Entregó para Gastón Jiménez que sube, colocó el pelotazo, vino la marca de Paredes. Buena intención de Cerro, Ricardo. Buena intención de Cerro y cuando tenía opción para cruzar por el sector izquierdo, justo el que se cruza fue el árbitro. Quizás por eso no mandó el balón en ese sector el jugador de Cerro, Gastón. Marcelo González con la pelota, tocó para el medio, vino el cierre de la marca, recuperó Cerro. Después de un rebote viene para buscarla Marcelo. Coloca para Rivero, tocó la pelota para Marcelo, carga. Venía para buscar la pelota, Colmán jugó para Colmán. Entrega la pelota para Barrios, tocó para el medio. Le está tocando la pelota a la derecha para Marcelo, qué peligro. Atención con esta, girando bien, se quedó con el balón y saca como puede Benítez. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. Tu pizza, probaste, ¿te gusta? Cayó Alexis Fariña, acusado un pisotón el técnico de Cerro, Diego Martínez. No se cobró tal cosa y es lateral para Cerro Porteño. Cerca de las 9. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. El partido está igualado a 0. Gastón Jiménez busca conducir a Cerro desde el fondo. Acariciando la pelota, mandó el balón sobre la izquierda para Benítez. Subió Benítez. Pica, se mete Fariña. Pelotazo largo, viene el cierre cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad 2 de mayo, empataron 1-1. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. El saque de costado de Benítez, viene el saque de costado para el equipo de Cerro, devolución para Benítez, se mete sobre el área, va a tirar, qué peligro.
para el 13 de Villa Corne. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Artur. Y su seguros Chaco. Gastón Jiménez. Gastón Jiménez tira. Explotamos todo en Bristol, Black Friday, todo marzo, hasta el 50% de descuento, celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Está Gastón para darle de sur al balón, se fue abriendo, va a venir un golpe de cabeza de Valdés, pero vino un rechazo. La pelota que se va sobre la izquierda, se metía bien el equipo de Cerro otra vez, con Gastón aparecía Benítez, pelota fuera en ataque para Cerro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 10 minutos del primer tiempo entre San Lorenzo y Pastoreo. San Lorenzo 1-0, gol de Miguel Ovejero a los 8 minutos en el Gunter Vogel. Quiere decir que está ganando San Lorenzo por 1-0, 11 minutos. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ganando de local San Lorenzo su partido en la intermedia por 1-0. La pelota la pones para Fariña. Fariña con el balón. Devolución para Benítez. Reclamo mano. Pecho dijo Díaz y el saque de costado para hacerlo. Punta izquierda, campo arriba. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En Repuestos Automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Independiente terminó ganando Sebastián, ¿verdad? Sí, señor. Independiente 1-0 ante el equipo de Encarnación. Muy bien, Encarnación. Victoria de Independiente 1-0 ante Encarnación. El partido en cancha nacional. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Baterías Barta. Barta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. El partido está 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 12 minutos y medio, pelota sobre la izquierda para Pérez, se proyecta Pérez, cruzó la frontera. Pérez con el balón, Pérez tira, la pelota va sobre el área, pero vino un rechazo. Como podía Malvacio, estaba cerca Cáceres, pelota para el medio, buscando la salida al equipo. Vete, Betaré. En UTIG, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIG, el futuro lo decidís vos. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Buscando la pelota estaba Espetale, lo miraba Esteche, 0-0, ¿sabe cuánto de juego? 13 del primer tiempo. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota va para Guayo, enganchó bien, amagó Guayo buscando la pelota. Alan tocó para atrás para Fariña, viene pidiendo la pelota. Jonathan Torres picó dentro del área. Guayo, golpe de cabeza, forzado offside. Arriba el banderín. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Sanyan volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrir en nuestros showrooms. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa consiga, queda bien. El partido, Ricardo. Y el partido tiene un ritmo cansino, no contagia para nada a Cerro a su hinchada tampoco va a contagiar a Cerro de esta manera. Hay algo que se le metió en la cabeza a Martínez desde aquel partido ante Sportivo Luqueño donde picó Iturbe y jugó de falso 9, que todos para él ahora son falso 9, por eso lo buscan permanentemente en el vacío a Aguayo. El próximo martes, Cerro Porteño aquí en La Olla enfrentando a Bolívar a las 19. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Cerro Porteño ante Bolívar, después va a jugar ante Palmeiras.
Juega visitante el 9 de abril a las 21:30. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de Santo Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Si Concepción. estamos cerca de los 15, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Artur. El partido está igualado a 0. Libertados de Mayo empataron a 1. Y su seguros Chaco. En el 2023, cuando Cerro perdió con Bolívar contra 0 acá, Víctor. Así es, había perdido. Ese es un mal recuerdo para el hincha de Cerro Porteño. Fue una derrota que casi condenó a Cerro en esa oportunidad, porque después de eso quedó fuera incluso de Copa Sudamericana. En la última perdió ante Barcelona y con eso se despidió incluso de la Copa Sudamericana, quedó último en el grupo en esa oportunidad. Y se da una coincidencia que con respecto al 2023 se repiten dos rivales de Cerro de fase de grupo, porque también en esa oportunidad había compartido tanto con Palmeiras como con Bolívar en la ronda de grupos. Sí, señor, y en La Paz cayó Cerro 2-0 ante Bolívar. En total global 6-0 para el equipo boliviano. Sí, pésimo recuerdo en el último antecedente ante Bolívar. La pelota a la derecha, 16 y Megilovina, Víctor. Sí, está garuando. Ahora miro hacia la lumínica, sí. Está llovinando en este momento, sí. La pelota la tiene Benítez, que había Cerro en campo rival. El técnico argentino que dirigió Cerro. Sí, Facundo Saba. La pelota va a mitad de que quede cerca del punto penal. Viene gol de Cerro. ¡No, Ricardo! Aguayo nuevamente picando al vacío, buscando la pelota, se le queda atrás y no puede definir, por eso Cerro sigue empatando 0-0. Y yo me acuerdo un partido aquí en la vieja olla, donde Cerro había perdido 2-0 contra Bolívar y aquí en el primer tiempo le hizo 3 para dar vuelta el resultado. Cerro, sí. Bueno, señoras, señores, 0-0. Arturo. Con Tokio te queremos ver grande el Birroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Con el nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ricardo, es una presentación de... Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Sí, quería apuntar simplemente que fuera de lo que pasa en la cancha, también el Bolívar Cerro tiene el condimento de la deuda que hay por Da Costa y que incluso cuando salían en el sorteo el presidente de Bolívar, Claure, hizo recordar eso, que hasta ahora Cerro no le pagó lo que habían pactado por la transferencia de Francisco Da Costa y justo la casualidad hace que se encuentre en el martes. No, porque es importante hablar con el doctor Agüero, asesor jurídico del Cerro, justamente sobre ese tema. Gastón Jiménez por la derecha para Valdés. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Cerca de los 18 minutos, Libertados de Mayo terminó 1-1. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Libertados de Mayo, 1-1. La pelota para el medio, viene avanzando Cerro, jugando la pelota para Fariña. Metió muy largo el pelotazo, Ricardo. Sí, la pelota fue buena, pero no pica, no siente esa posición Aguayo. Él es bueno abierto por el costado derecho. Cuando lo cierran demasiado creo que se pierde el jugador. Por más voluntad que tenga, por más velocidad que tenga, todavía no pudo recepcionar bien una pelota. 18 minutos y medio, estamos en la una. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Cáceres con la pelota, viene para buscarla a Rivero. Rivero con Lebrón sale. Rivero para el equipo de Temetelí, pidiendo Rodrigo Rojas. A la derecha viene para buscarla bien González. Jugó el balón para Barrio, la controla, se quedó con el balón. Juega Arquero Chena. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al
al 0984-44-037. Unita a la generación Pro Make in Americana. Materiales para la construcción, Ferropares y la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Movió Rodrigo, la tiene Rodrigo sobre su campo, lo tocaron atrás, falta cayó Rodrigo, tiro libre para Tembetare. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para ¿Cuánto de vos. público, Víctor, crees? Y 2.000 personas máximo, me parece que hoy ingresaron. Veo que la gente que estaba hacia abajo tuvo que subir para refugiarse en las filas superiores porque da el techo, porque llueve con alguna intensidad, ya me parece a esta altura de la noche. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Artur. Partido igualado a 0. Y su seguros Chaco. Estado de mayo terminó 1-1. Los viernes descuentos reales en Catedral hasta el 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. El próximo lunes juega Paraguay ante Argentina, sub-17. En Colombia, en el Sudamericano, Paraguay goleó a Perú 5-0. Pedí tu préstamo Pymes en Bancopp y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación se hace 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La falta fue contra el jugador Colmán de Tembetare. No, perdón, Rodrigo Rojas fue el que recibió, él mismo va a ejecutar el tiro libre. Dice Germán que el preparador físico habló. Dijo que Felipe Jiménez, por la tensión vivida en ese momento del partido, sufrió una crisis nerviosa y decidió abandonar el campo por bienestar del equipo. Víctor, Ricardo. Claro, es lo que... La versión del preparador físico. Claro, y para no recibir alguna multa, pero creo que no está bien lo que hizo Felipe Jiménez. Bueno, esto nos dice Germán. Señoras, señores, 22. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, Fórmula Shell y Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos con la línea de conductores eléctricos más alta, de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Si vos, Germán, le pasás, Fernando, puede poner en el Twitter incluso lo que dijo Felipe en conferencia. Si es que no lo pusimos, 22. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty VIP deja su sello en cada corte. Shorty VIP, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. 22. ¿Piensas en tu futuro? Elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAIS. Infoserrana.edu.py. La pelota la controla Pérez, carga Cerro, dominador del partido. Espérate, metió 22 minutos y medio. Libertad de 2 de mayo, empataron 1-1. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. En la apertura de Independiente le ganó Encarnación por 1-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí para el seguro si sentí la verdadera confianza. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. La pelota dentro del área, Aguayo gira, le robaron. ¿Qué pasó, Ricardo? Y que no